Bueno, la idea es que hoy, conmemorando la batalla de Boyacá, hablemos sobre las batallas y quién mejor que Gustavo como historiador y como alguien que no solamente conoce la historia por estudiarla, sino porque también llevó sus propias batallas dentro de la historia, ¿no? Al estar en momentos bastante críticos del país, en posiciones en que también tenían batallas, y aquí estás, notado, superadas las batallas. Entonces hoy podemos hablar de las batallas para ver cómo han estado presentes en la vida de nosotros, no solo como comunidades, sino también como personas, y cómo cada uno de nosotros es parte de estar siendo actores dentro de la batalla, y cómo vamos a de todo esto sacar recursos de aprendizaje dentro de lo que ya los anteriores vivieron para que no haya sido en vano y realmente nosotros podamos aprender de ellos. Así que bueno, Gustavo, bienvenido, qué rico tenerte aquí y que nos compartas tu mirada sobre las batallas, especialmente bueno hoy honrando la batalla de Boyacá y de todo lo que hemos vivido como historia, ¿vale? Vale, Bienvenido. bueno, muchas gracias Tere por esta invitación. Buenas tardes a todos. Espero pues que estén gozando de buena salud y juiciosos, tomando todas las medidas preventivas que se requieren para mantener a distancia, no a las personas que queremos, sino al bicho raro ese que nos está confinando forzadamente. Bueno, nada, pues muy complacido de estar con ustedes. La idea sería como charlar un poquito. Yo puedo echar un cuentecito sobre la batalla de Boyacá y algunas cosas pues, que he estado aprendiendo cuando uno ahonda en los textos históricos y sobre todo en los testimonios de la época. Y entonces ve la historia más de cerca, la historia de seres humanos que, bueno, arrastrados por el destino, arrastrados por las circunstancias, pues se ven confrontados en las armas y corre sangre y las pasiones pues finalmente terminan desembocando en confrontaciones bélicas, ¿no? Como fue el caso pues, de la batalla de Boyacá. El año pasado, justamente cuando se cumplían 200 años de la batalla de Boyacá, y a raíz de que la celebración oficial, es decir, la que se impulsó desde el gobierno y la que le hicieron eco la mayor parte de los medios de comunicación, hablaban de que se celebraban 200 años de la batalla de Boyacá, en la cual, según el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación, se selló la independencia. Pues una serie de historiadores de la región Caribe, básicamente, y algunos otros del sur del país, pues quisimos cuestionar esa manera en que se presenta todavía hoy en día la historia de Colombia, como si ese día se hubiese sellado la independencia de Colombia y hubiese Colombia nacido a la vida independiente. No fue así, no fue así. Nosotros hemos querido insistir en que eso fue apenas el comienzo, exitoso por supuesto y de mucha importancia, como lo voy a mostrar más adelante, pero fue solamente el comienzo de la campaña libertadora que habría de culminar el 9 de diciembre de 1823 con la batalla de Ayacucho que liberó a Perú. Y nosotros insistíamos en lo siguiente, el 8 de agosto, o sea, el día siguiente de la batalla de Boyacá, que de batalla no tuvo nada y ahorita se los voy a explicar, pues 2/3 partes de lo que hoy es Colombia estaba todavía bajo el dominio español. Y lo que en ese momento ya existía, por lo menos como la intención, y ya existía por lo menos en algunos documentos de la época, que era lo que se vino a denominar posteriormente la Gran Colombia, pero que en ese momento se llamaba Colombia, y que comprendía en aquel momento lo que había sido la Audiencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada. Todo eso conformaba ya en el papel, así todavía no estaba en Constitución, Colombia, que era el sueño de Bolívar. Entonces, volviendo al punto, el 8 de agosto, es decir, después del 7 de agosto, si bien ya el virrey venía en desbandada y se habían derrotado las tropas españolas, pues uno pudiera decir que 2/3 partes del territorio de la Colombia de ese momento todavía estaban bajo dominio español. Así que decir que el 7 de agosto de 1819 se selló la independencia, pues no era una realidad objetiva, no era una realidad cierta. O sea, en ese momento no se sella la independencia de Colombia. Si nos queremos circunscribir a lo que hoy es Colombia, ¿cierto? Hoy Colombia, entonces, cuando se sella la independencia, realmente es el 10 de octubre de 1821, cuando sale el último soldado español de Cartagena después de un sitio de 4 o 5 meses, ¿cierto?
Y si nos vamos digamos, a la Colombia de esa época, solamente fue hasta el 24 de julio de 1823, cuando se produce la batalla de Maracaibo, que era donde quedaba el último reducto de la flota española en Venezuela. Pero en ese momento, como era Colombia, entonces en estricto sentido sería el 24 de julio de 1823, con la batalla de Maracaibo, que fue ganada por un riohachero, el almirante Padilla. Estas cosas no es cuestión de si una fecha o no, y digamos, de una discusión simplemente académica, no. Yo creo que esto tiene algo de fondo, y es que nosotros, los colombianos, realmente no hemos terminado de consolidar un mínimo, y insisto en la palabra mínimo, un mínimo de sentimiento nacional, de integración nacional. Son innumerables los articulistas, los historiadores, hasta en los mismos documentos del gobierno, los mismos documentos del Estado, que reconocen el débil sentimiento nacional que existe en Colombia. Hay varios libros que tratan sobre la materia. Por ejemplo, nuestro amigo Eduardo Posada tiene un libro que es genial, que se llama La Nación Soñada, ¿sí? Nuestro amigo Alfonso Múnera, historiador de Cartagena, ha escrito un libro excelente que se llama El fracaso de la nación. Un historiador norteamericano, David Bushnell, tiene un libro que también es muy bueno, escrito con toda la objetividad, un historiador norteamericano, que se llama Colombia, una nación a pesar de sí mismo. Si nosotros leemos, por ejemplo, el último libro de Jorge Orlando Melo, que tuvo mucha acogida, que se llama Historia Mínima de Colombia, y Jorge Orlando Melo es antioqueño, digamos, de los historiadores más lúcidos y más serios. Él culmina el libro diciendo: hemos construido país, poco nación. Y, por ejemplo, para citar también un caso extremo, un articulista muy leído en el tiempo, que se llama Juan Esteban Constaín, el año pasado escribió algo así como que el único proyecto nacional que funciona en Colombia es la Selección Colombia de fútbol. Y eso cuando gana, porque cuando pierde, pues tampoco es que sintamos nosotros un fuerte sentimiento nacional. Pues bien, nosotros los historiadores creemos que es que ha habido un relato nacional que se ha querido construir desde el centro para irrigarlo al resto del país, olvidando que esto ha sido una construcción colectiva. El caso de la 7 de agosto y del 20 de julio es el caso típico. Se dice que el 20 de julio comienza la independencia, la declaración de independencia, y el 7 de agosto se sella la independencia. Pues ni fue el 20 de julio ni fue el 7 de agosto de 1819. Entonces hay que empezar a reconstruir la historia desde los hechos reales, no con el ánimo de cuestionar, pues, muchas cosas, sino con el ánimo de que realmente todos nos sintamos incluidos en un relato de nación, y yo creo que así es la mejor manera de empezar a construir, digamos, una nación donde primen, bueno, la más solidaridad, la equidad, en fin, todo lo que estamos tratando de construir y que todavía no hemos logrado construir. Entonces, estas fechas sirven para eso. Esas fechas, pues sí, está la celebración tradicional, los desfiles, los discursos, los editoriales, pero no, hay una cosa que va de fondo, y yo creo que en eso nosotros nosotros los historiadores tenemos el deber de que estas fechas se aprovechen para hacer estas reflexiones, y las reflexiones sobre la base de un nuevo relato de los hechos, no, digamos, no manipulándolos, no, es que resulta y pasa que de unos 30, 40 años para acá ha surgido en Colombia, como en muchas partes del mundo, una cosa que se llama la nueva historia, y en el caso de Colombia, la nueva historia de Colombia, y es que hemos tenido acceso digamos, a una cantidad de archivos que no se conocían y que nos permiten hoy conocer la historia más de cerca para que tenga una nueva interpretación. Por ejemplo, me perdonan un segundo. La mayor parte de los archivos de 1815 a 1819, 1820, después de y ahora voy a volver sobre eso, después del 7 de agosto, es la famosa batalla, y vamos a ver que de batalla no tuvo nada, que fue una escaramuza. Las noticias digamos, de la derrota de los ejércitos españoles en Boyacá. La famosa batalla tuvo lugar entre las 2 y 4:30 de la tarde, ¿sí? Lástima que no tengamos un mapa aquí. Digamos, en ese momento, un viaje a caballo de donde fue la batalla hasta Bogotá podía tomarse
no sé, 12, 14 horas, probablemente un poco más. Bien, ¿me escuchan? Sí, espérate y cierro a ver qué pasa aquí. Ya, había unos abiertos. Dale. Listo, Tavo. Quedó silenciado Gustavo. Espérate, Gustavo, ábremelo. Ya, ahora sí. Ya. Te voy a poner como coadministrador para que esto no pase, ¿vale? Ok, yo creo que Aceptas cuando sale. si apagan creo, eso es lo que he podido entender, si apagan los micrófonos, ustedes me Sí, es escuchan que mejor, ¿verdad? apagué todos, pero para que no me vuelva a pasar que al apagar todos te apague a ti, si alguien prende, te voy a dejar como coadministrador y de esa manera tú quedas abierto aunque yo lo apague para los demás, ¿vale? Tú aceptas Ok, que te va a salir ahí que si aceptas de ok, de perfecto. Ok, coanfitrión. Vale, bueno, listo. bien. Entonces, les decía que la noticia la noticia del resultado de la batalla de Boyacá llega a Bogotá el 8 de agosto a las 10 de la noche. Sitúense en el momento, ¿cierto? Está el virrey esperando ansioso el resultado de la campaña que se estaba llevando a cabo en el territorio de Boyacá. A las 10 de la noche del 8 de agosto llega la noticia de que los derrotaron y que los ejércitos españoles vienen desbandada para Bogotá. O sea, el virrey entra en pánico, ¿cierto? Porque viene ya el ejército libertador y los iban a pasar al papayo, para utilizar un término coloquial. Estos tipos entran en pánico y el virrey se queda callado, no informa sino a su familia más cercana y a su guardia, digamos, a su guardia pretoriana más cercana. Y durante la noche del 8 al 9 de agosto destruyen casi todos los archivos y llenan las alforjas del oro que se podían llevar, ¿cierto? Y salen como a las 7 o 8 de la mañana del 9 de agosto disfrazados, huyendo de Bogotá, porque ya a las 10 de la mañana del 9 de agosto ya la gente sabía el resultado de la batalla. Y ya los españoles que estaban en Bogotá entran en pánico y empieza una desbandada para irse de Bogotá, y es el camino que toman, no sé cómo se llama, para Zipaquirá, bajan hasta Honda, al río Magdalena, para coger los champanes y bajar por el río Magdalena hasta Monpós, porque les decía que 2/3 partes del territorio todavía estaba bajo control español. O sea, toman las embarcaciones ahí en Honda, en el río Magdalena, para bajar hasta Monpós, donde estaban guarnecidas por tropas españolas, pero el destino final era Cartagena. Bueno, lo que quiero contar con esto es que esos archivos, buena parte se destruyeron. Y los archivos militares estaban en esa zona, empezando por los de Morillo y por los de Barreiro y por todos durante muchos años, estoy hablando de más de un siglo y medio, no estuvieron consultados. Y hace como 40 años un historiador descubre buena parte de esos archivos en una universidad norteamericana, ¿sí? Entonces, cuando se empiezan a leer esos archivos, es cuando se empieza a tener una visión más integral de lo que pasó. Hasta entonces, había primado una visión del 7 de agosto y de los antecedentes del 7 de agosto que había sido construida por nosotros, los colombianos, o sea, y en particular por dos personas. Miren, a comienzos del siglo XIX, y vivió en la época de Bolívar, tanto que fue su secretario de Interior, José Manuel Restrepo, un político pues, de la época, que fue mano derecha de Bolívar entre 1820 y 1830, que fue su secretario del Interior. Ese señor guardó, o por decirlo así, sustrajo o conservó la mayor parte de los documentos de la época. ¿Con qué fin? Con el fin de escribir un libro que se llamó Historia de la Revolución de Colombia, que se publica estando Bolívar en vida en 1827. Este señor, pues no sé si hay que lamentarlo o agradecerle, ese señor conserva para sí mismo todos los documentos de la época, que van de 1820, más o menos 2021, hasta 1830, cuando se disuelve la Gran Colombia. Ese señor se quedó con la mayor parte de esos documentos para poder escribir un libro que realmente es la Biblia de la historia de la revolución que tuvo lugar en Colombia.
Pues bien, ese libro está escrito por alguien que participó en esos hechos y que, por supuesto, está sesgado la manera como él escribe la historia. Está tan sesgada que hasta el mismo Bolívar se sorprende que este señor, con el fin de halagarlo a él, a Bolívar, tergiversa algunos acontecimientos. Y Bolívar, que estaba en vida cuando se publica ese libro, porque se publica en París en 1827, perdón, en la primera edición es en Londres, la segunda en París, se sorprende de que este señor haya tergiversado muchos hechos con base en los documentos que tuvo. Pero bueno, a donde quiero ir a lo siguiente. Ese libro se tiene durante todo el siglo XIX como el referente casi que único de los hechos que ocurrieron durante ese lapso. Y ese libro está escrito en ton de alabanza de los héroes, de los líderes, del gran heroísmo en las batallas y, repito, con el afán de congraciarse con Bolívar. Pero ese libro es el que se toma como el referente que para toda la historia que se va a construir durante todo el siglo XIX. ¿Correcto? Pues bien, en 1910, con ocasión de los 200 años del comienzo de la independencia, se convoca a un Premio Nacional de Historia, ¿cierto? Con el fin de premiar una obra que fuera tenida como el texto para las escuelas docentes del país. Pues bien, ese concurso se lo ganan los señores Henao y Arrubla, dos historiadores, creo que uno paisa y otro bogotano, ¿cierto? Y efectivamente premian el libro. El libro trae unas nuevas interpretaciones de la historia, trae algunos documentos nuevos, pero es un poco la misma historia contada desde Bogotá, basada en los textos de José Manuel Restrepo. Y entonces, para citarles el caso del 7 de agosto de 1819, el texto dice así, el texto en la parte correspondiente al 7 de agosto de 1819, dice, abro comillas, hablando de la batalla de Boyacá, tal fue la gran victoria que nos libró para siempre del dominio de España. Paremos ahí, como les decía, 2/3 partes del territorio estaban bajo dominio español, o sea que no es cierto, pero sigue el texto. Tal fue la gran victoria que nos libró para siempre del dominio de España y cuyo aniversario conmemoramos todos los años. Boyacá no puede considerarse como una gran batalla, cierto es, ni por su duración, cierto es, ni por el número de combatientes, cierto es, ni por la sangre derramada, cierto es, sino por sus consecuencias, es decir, porque selló la independencia del país. No es cierto, no es cierto. Pero este fue el texto con el cual durante todo el siglo XX se enseñó historia en Colombia. Fue el texto que se fue aprobado incluso oficialmente para ser el texto con que se enseñaba historia de Colombia en los colegios y también en las universidades. Pero entonces solamente es a partir de la década de los 60 y de los 70 cuando empieza a reescribirse la historia de Colombia. No para tergiversar el fondo de los hechos, pero sí para tener una visión mucho más integral de lo que pasó. Y eso incluye decir, hombre, ni el 20 de julio es el primer grito de independencia, porque no fue así. Primero, porque en esa declaratoria de independencia del 20 de julio de 1810 no hubo una ruptura con la metrópoli, no hubo una ruptura con España. Ahí se decía que se reconocía al rey Fernando VII, siempre y cuando viniera a gobernar a nuestro territorio. Pero era un condicionamiento que de todas maneras tenía implícitamente un reconocimiento de la monarquía. Y sí se pedían, por supuesto, algunas reformas. Y sí se amenazaba un poco veladamente que si esas reformas no se llevaban a cabo, entonces se procedía probablemente a la independencia. Y ahora bien, tampoco fue en Bogotá en la primera declaratoria de esa naturaleza. La primera ocurre en Monpós, en Socorro, en Cali, y posteriormente es que se hace en Bogotá el 20 de julio. Y ya en Cartagena habían depuesto al gobernador español y iban a formar una junta de gobierno. Entonces, repito, estas cosas no son el prurito de cuestionar fechas, sino los hechos realmente históricos para que todos nos sintamos que formamos parte de un proyecto. Y no es que de Bogotá se hizo la historia y se escribe la historia, porque eso está primando una visión centralista del país que no es sana si queremos realmente construir una nación. Bien, no sé si paramos aquí, Tere, y pues si tienen algunas preguntas Bueno, con respecto a eso, o sigo y sí, después hacemos las preguntas. sí,
Sí, te quería hacer quería decir entonces algo con respecto a lo que dice, y hay una persona que tiene la mano aquí pidiendo, sí. Pero voy a decirte algo, entonces tú me haces pensar en algo desde la mirada sistémica. Uno de los grandes problemas que tenemos con las historias es precisamente todo lo que ha sido excluido. Los grandes secretos de la historia hacen que se sigan repitiendo los mismos patrones y que volvamos a errores porque no logramos tomar el aprendizaje dado que quedan pendientes o factores inconclusos. Entonces yo me doy cuenta aquí por lo que tú nos cuentas, que primero los relatos que se hacen no son relatos que llevan todos los ingredientes eh, puestos a la luz, ¿no? Que hay desorden en la historia, que hay puntos ciegos y que la historia contada no es igual a la historia vivida, lo cual nos pone a nosotros en una tarea que es resignificar la historia. Y esto nos pasa con tanto a nivel país como nos pasa a nivel de familias, por ejemplo, porque permanentemente estamos viendo que son los mismos patrones que se dan. Si nosotros no estamos resignificando la historia, no llegamos a realmente incluir todo lo que todo lo que ha sido significativo, y por eso los factores de pertenencia se alteran. Y este es uno de los grandes primeros desórdenes en los sistemas, el que no haya pertenencia, el que algo esté no visto y no se le haya dado un buen lugar. Entonces esto me parece súper importante, Gustavo, porque nos da conectarnos con la historia del país, también nos da a nosotros un piso sólido para podernos parar en los diferentes sistemas que atravesamos, llámese sistemas políticos, sistemas educativos, sistemas familiares, desde cualquier ámbito en el que haya una confluencia de pertenencia. Entonces me parece esto muy importante. Sí. Yo quiero, digamos, perdona a la persona que va a hacer la pregunta, pero digamos, sí, yo quiero retomar lo que tú dices, Tere, para enlazarlo con el presente. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de un politólogo, es de origen japonés, pero norteamericano, Francis Fukuyama. Cuando el fin de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, él escribió un texto que hizo generó mucha controversia en su momento, que se tituló El fin de la historia, donde él decía que, aunque lo tergiversaron, pero él sí planteaba que, pues, con el fracaso del modelo socialista y de la Unión Soviética, pues había triunfado la economía capitalista y la democracia occidental, y que por lo tanto esas fuerzas que estaban confrontadas y que eran la dinámica de la historia, pues había concluido que finalmente había triunfado la democracia occidental y la economía de mercado. Él no dijo exactamente eso, pero lo que quedó en el imaginario es que él había planteado el fin de la historia, y vinieron muchos cuestionamientos, muchas críticas y mucho debate en torno a lo que él dijo. Pero bueno, a donde lo voy es lo siguiente. Él, para explicar lo que había querido decir en ese artículo, escribió un libro que se llamaba El fin de la historia y el último hombre. En la introducción, él hace un planteamiento que es, a mi juicio, muy importante. Él dice, miren, no es la lucha de clases, no es la dialéctica de Hegel de las ideas, no es la confrontación entre modelos económicos, es la lucha por el reconocimiento, el motor de la historia, y se va a los tiempos del origen del cristianismo, de las rebeliones de las esclavitudes, las rebeliones de los negros, y hace un repaso sobre la historia para llegar a los movimientos hoy en día reivindicativos, ¿cierto?, de las minorías, para decir, es la lucha por la gente que le reconozcan su identidad, su dignidad, la que explica, digamos, la dinámica de la historia. Y yo creo mucho en eso, en tanto nosotros no le reconozcamos dignidad a las personas, no les reconozcamos entidad, y en este caso la historia no reconozca esos relatos que han estado ocultos, no reconozca que no fueron los blanquitos criollos en el proceso, o los de Cartagena, o los de Popayán, no estoy hablando aquí solamente refiriéndome a Bogotá, no fueron los blanquitos criollos de Cartagena, de Monpós, de Popayán, no sé qué, fueron indios, fueron negros, fueron mestizos, los que empujaron esta cosa. Y si nosotros no le hacemos ese reconocimiento, pues no pretendamos hoy que tengamos un sólido sentimiento de solidaridad, porque es que los hemos excluido de la historia, por no decir de otras cosas. Entonces yo creo que eso sí tiene relación con lo que tú dices, Tere. Yo creo que eso también tiene una vigencia, pues, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas de pareja. Si nosotros no reconocemos, si nosotros no le damos identidad y dignidad, no esperemos entonces tener unas relaciones armónicas.
siempre vamos a estar teniendo o confrontando o teniendo enfrente rebeliones de personas que simplemente reclaman es un trato digno, un trato de que les den reconocimiento. Y yo creo que en última, si uno se pone a analizar las declaraciones de independencia, era que los criollos que se sentían españoles americanos, los españoles peninsulares, no les reconocían ese estatus. Y el origen de la independencia es, en principio, es el reclamo de los criollos españoles porque los españoles peninsulares les reconocieran el mismo estatus político que en la metrópoli. Así es. O sea que mira, esto va perfectamente en resonancia con lo que decía Bert Hellinger, el autor de las constelaciones familiares. Hellinger decía que cuando él estuvo con las comunidades de los Zulus, una de las grandes cosas que le impresionó y le impactó fue que cuando ellos se encontraban, lo que decían como saludo eran te veo. Que decirle a una persona te veo, darle un lugar, ya con eso estás estableciendo la conexión que permite que se pueda establecer lo que sigue. Que el primer paso es decir te veo, te reconozco. Y esto es lo que se trabaja muchísimo desde esta mirada sistémica, ¿no? Así que vamos en consonancia con lo mismo. Creo que aquí entra un factor muy importante a considerar, qué es lo que no estoy reconociendo. Y en este momento en que estamos en esta situación de estar en casa, de estar en confinamiento, yo creo que es un gran momento para darle lugar a todo lo que no estábamos dándole lugar en la historia, Gustavo, porque son muchísimas las historias que hemos dejado sueltas, los cabos sueltos a muchos niveles y que ahora se nos está dando la oportunidad de mirar hacia esos lugares, ¿no? Estas son las batallas que ahora tenemos que poder librar, pero desde un orden, ¿no? Desde una manera diferente a la que veníamos, como lo veníamos manejando, porque veníamos haciéndonos los locos en el hacer y en el afán del correr. La vida no estaba teniendo la coherencia de ese hilo conductor que nos da la historia desde todo punto de vista. Aquí está una pregunta, no sé si tengas algo que decir, Tao, una persona que quiere, levantó la mano hace ratico, Beatriz Bengoechea. No, claro, la escucho y continúo con el relato, ¿no? Sí, correcto. Vale, Beatriz, sigue adelante, abre tu micrófono. Beatriz. A ver. Espérate un momentico que no la veo aquí. Beatriz Bengoechea estaba pidiendo la palabra, pero no la veo que toma lugar. No sé, Tao, si quieres entonces seguir. Y ella nos dirá en su momento entonces. Vale, seguimos contigo, Bueno, Gustavo. Gracias, Tere. Yo voy a retomar un poco el relato a partir de lo que tú dices, Sí. Tere. Mira, y la literatura está llena de ejemplos. Pues yo creo que los historiadores leemos mucha literatura porque al fin y al cabo la literatura también es la historia del hombre, ¿no? Claro. Yo leí hace muchos años una pequeña novelita de Benito Pérez Galdós, uno de los grandes escritores españoles del siglo XIX, que se llama Trafalgar. Y a mí me llamó mucho la atención porque en ese librito él narra lo que aconteció en algunos pueblos costeros de España el día de la batalla de Trafalgar y al día siguiente. Si ustedes recuerdan, la batalla de Trafalgar tiene lugar en 1804, 1805, en la cual la flota británica derrota a las flotas conjuntas de España y Francia, ¿cierto? Y pues por supuesto hubo bajas de lado y lado, ¿no? Pero a un pueblito español llega varios de los naufragios, de un barco inglés. La batalla la ganaron los ingleses, pero por supuesto tuvieron también bajas. Entonces a uno de esos pueblitos españoles llegan unos náufragos de uno de los barcos ingleses. Y bueno, no los matan, sino que los reciben y bueno, les dan de comer, en fin, los reciben bien. Y poco a poco ellos van conociendo a los ingleses. Y el tipo va narrando la sorpresa que se llevan estos españoles cuando resulta que los ingleses eran buenas personas. ¿Sí? Y entonces dice, bueno, pero entonces, ¿qué es toda esa cosa que nos han estado contando de que los ingleses por protestantes, por qué sé yo, impíos, por herejes, que son sanguinarios, que no sé qué, y resulta que son tan humanos como nosotros? ¿Sí? A mí esa novelita me pareció muy bonita porque en últimas
está reivindicando nuestra condición universal, que somos humanos y que igual es el combatiente el uno del otro lado. De la misma manera, hay una película hermosa que está basada en hechos reales que se llama, creo que, Nochebuena. Ocurrió efectivamente en las trincheras del frente alemán en 1918, en vísperas de terminar la Primera Guerra Mundial. En 1917, en diciembre de 1917, ustedes saben que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras. Entonces, de una u otra manera están digamos, las líneas alemanas versus las líneas francesas. Y ellos hacen como una especie de tregua para celebrar el 24 de diciembre, ¿cierto? Entonces se dejan de disparar y acuerdan que en un momento determinado ellos mismos se van a reunir para celebrar la Nochebuena, ¿no? Y bueno, y se acaba la recepción y el 25 y el 26 de diciembre ellos son incapaces de dispararse. Como se han conocido, ¿cierto? Se conocieron, no sé, comiéndose un pavo o lo que se podían comer en las trincheras, pero se conocieron, al día siguiente ya no podían dispararse los unos a los otros. Entonces empezaron a inventarse partes de guerra como si efectivamente estuvieran combatiendo, pero no pudieron volver a combatir, porque simplemente se conocieron como humanos, ¿cierto? Eso es lindo, eso es lindo. Entonces, y así está llena la historia. Es decir, yo pude comprobar, pues, porque yo estuve pues como 4 años presenciando de cerca, del día a día, cómo era la negociación en La Habana, ¿cierto? Y a mí me tocó ver eso, ¿cierto? Cómo las prevenciones, las suspicacias, las animadversiones que era natural que existieran entre los delegados de la FARC y los delegados del gobierno, empezaron poco a poco pues, no es que terminaran de llavería ni mucho menos, porque bueno, al fin y al cabo era una negociación y una negociación seria, pero empiezan a verse el unos al otro como humanos, que tuvieron errores, etcétera, y esa en últimas es la base sobre la cual nosotros podemos llegar a acuerdos para ir, no sé, desmontando la belicosidad y ir sanando las heridas para de una u otra manera, pues, construir entre ambos un futuro mejor que el que tuvieron sus antepasados, ¿cierto? Que tuvieron que pagar los costos de la confrontación y de la guerra. Pues no, de una u otra manera, reconozcámonos, ¿cierto? Como seres humanos y empecemos a tratar por la razón y por la solidaridad y la fraternidad de superar esos dolorosos épocas del conflicto y construir un futuro mejor. Esto es simplemente para decir que eso ocurre todos los días de la vida, incluso en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones familiares. Eso es lo que siempre tenemos que reivindicar. O sea, tratar de escuchar al otro, reconocerlo y tratar de ponernos un poco en las botas del otro. Y por supuesto, uno espera que también la otra persona haga lo mismo con uno. Pues, bueno, pero fíjate algo ahí. Paso a contar qué es lo que pasa. Gustavo, antes te silenciaste. Sí, Tere, di. Antes que cierres, entonces mira que aquí yo quiero decirte algo. Quiero decirte algo. Entonces, de lo que has dicho, tomo 4 puntos. La historia necesitamos conocerla. La historia en general, la historia del país, la historia de la familia, la historia necesitamos conocerla. Necesitamos incluir aquello que no hemos incluido. Necesitamos resignificar y necesitamos reconciliarnos. O sea, cuando tú logras hacer estos pasos, conocer, incluir y resignificar, reconcilias. Y una vez reconcilias, todo vuelve a fluir en armonía. Digamos que esto sería una manera de pensar en el equilibrio, por lo que vienes diciendo y por lo que vamos integrando. Bueno, eso suena bonito, pero sabemos que en la realidad eso suena bonito, pero en la realidad no. Sí, pero por supuesto, no, yo no me estoy. Mira, sí, no estoy subvalorando eso. Lo que quiero decir es. Sí, de lo que dice por ejemplo, del proceso de paz. Es que me parece interesante porque yo tuve la oportunidad de ver algunos procesos en los que cuando las madres de las víctimas y los victimarios podían llorar y ver las unas y el dolor de las otras, podían integrarse, reconciliar el tema. Y en ese momento, y esto lo dice Bert Hellinger en su libro del conflicto a la paz, dice, cuando las víctimas y los victimarios pueden mirarse y sentir juntos su dolor, la paz vuelve. Entonces sí hay un punto aquí en que necesitamos volver a mirar que el dolor ha sido todo y que el punto muy importante que dijiste, al final del día todos tienen un costo. Todos han llevado un costo en esto
para que los que siguen probablemente ya puedan haber aprendido de esa historia. Entonces, Correcto. ahí nos quedamos cortos cuando no conocemos la historia y no nos conectamos con ella. Porque Sí, claro, seguimos sin duda. repitiendo lo mismo. Sin Vale, duda, listo. sin duda. Pasemos al siguiente punto. Vale. Bueno, ok. Entonces, digamos, dicho eso, quiero volver a los tiempos históricos. Miren, nosotros los colombianos, y sí, los colombianos, y en particular, digamos, quienes vivimos frente al Mar Caribe, y yo creo que los colombianos, yo aquí sí quiero incluir a todos los colombianos, nosotros no hemos dimensionado, no hemos entendido, no hemos comprendido, no hemos estudiado siquiera, ni hemos leído lo que significó Cartagena entre agosto de 1815 y el 12 de diciembre de 1815, cuando tuvo lugar el sitio de Morillo de Cartagena. Eso fue una verdadera catástrofe humanitaria. Eso fue pavoroso. Eso fue una tragedia que uno se sorprende cuando va a otros países cómo la gente tiene presente los que han sido los grandes acontecimientos trágicos de su historia. Y nosotros sí, el 11 de noviembre, el sitio de Cartagena, llegó Morillo y tal, tal, y es una cosa que pues lo tenemos muy olvidada, o sea, y yo sí creo que ese es el punto de partida para entender muchas cosas. Es decir, empezar por entender que eso fue una tragedia humanitaria donde casi 2/3 partes de la población de Cartagena, e incluyo personas de todos los rangos sociales, de todas las razas, murieron en ese sitio. Si ustedes calculan que Cartagena al comienzo del siglo XIX tenía aproximadamente una población de 30.000 habitantes, quedó reducida a 9.000 habitantes. O sea, 2/3 partes de la población pereció en ese sitio. Háganse ustedes de cuenta que Barranquilla es una ciudad, la gran Barranquilla, o sea, con su área metropolitana, es una población de 2 millones de habitantes y durante un sitio mueren 1.600.000 personas. De ese tamaño fue lo que ocurrió en Cartagena entre agosto de 1815 y diciembre de 1815. Y nosotros no hemos dimensionado lo que eso significó, entre otras cosas porque todavía no se ha escrito, porque todavía, ahí sí también gran parte de esa documentación se perdió, ¿sí? De los testimonios de la época quedan muy pocos, pero yo sé que ya hay varios historiadores y lamentablemente Roberto Burgos Cantor, probablemente después de Gabo y Germán Espinosa, pues de los grandes escritores caribeños, que falleció hace 2 años, estaba empezando a recopilar material para escribir una novela, porque a veces las novelas son mejores que los libros de historia, ¿no? Mejores en el sentido en que nos llegan más de cerca que un documento frío o que los ensayos que escribimos los historiadores. Si un buen novelista toma un buen material histórico y sobre eso hace una ficción, pero sobre los documentos históricos, yo creo que escudriña mejor la condición humana y llega a más lectores que un libro de historia por muy bien escrito que esté. Pues bien, Roberto Burgos Cantor estaba haciendo eso. Pero a donde voy es lo siguiente, ese es el punto de partida de lo que va a terminar el 7 de agosto de 1819. Realmente la manera como se ensañaron los españoles de entrada con lo que había pasado en Cartagena, eso va a marcar a partir de ahí, ese momento, lo que se denominó la época del terror. Y es que efectivamente Morillo no solamente le tiene poca piedad con la población que encuentra una vez entra a Cartagena, repito, el 12 de diciembre de 1815, sino que sin mayor fórmula de juicio, en enero de 1816 fusila a los principales próceres o los líderes de la independencia y empieza a bajar, pues a bajar por el río Magdalena y bueno, va fusilando a cuanto líder porque querían sembrar un escarnio. No tuvo piedad ni quiso escuchar los clamores de por qué se estaba rebelando la gente, sí, porque ya se había instaurado nuevamente en España la monarquía absolutista de Fernando VII. Entonces, la orden era expresa, había que cortar cabezas y había que escarnecer al pueblo que se había rebelado. ¿Qué vamos a encontrar? Y eso ya, ahí está ya en los testimonios de los propios españoles. Entre 1816, que es cuando llegan las tropas de Morillo a Bogotá, hasta bien comenzado 1819, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una represión sin piedad
que hizo efectivamente las tropas españolas en todo lo que son los pueblos hoy de Santander, de los Santanderes, en Antioquia, en Bogotá, en Cauca. Pero con lo que no contaban los españoles era que a medida que pasaba el tiempo, los soldados españoles, los que murieron en el sitio de... buena pregunta de Jaime, volvemos sobre ella más adelante. Con lo que no contaban los españoles era que a medida que pasaba el tiempo, las bajas en sus filas eran cada vez mayores. No solamente las que murieron en el sitio de Cartagena por la fiebre amarilla y por el mosquito y por el paludismo y por la cólera, sino que a medida que iban bajando digamos, en nuestra geografía tropical, pues iban teniendo cada vez más bajas por las enfermedades y también por las contaminaciones. Total es que uno empieza a ver en los testimonios y en los documentos de los españoles de 1817, 1818 y 1819 que casi el 80%, fíjense ustedes, casi que el 80% de las fuerzas realistas estaban en ese momento ya en dominio del territorio neogranadino, no eran españoles, eran americanos que ellos tenían que reclutar forzadamente. Solamente la oficialidad se conservaba siendo española. Y Morillo estaba pidiendo y estaba solicitando a cada momento que le enviaran cada vez más tropas españolas porque él no confiaba en estos soldados que eran americanos, ¿cierto?, en las filas españolas. Y empezaron a tener que llevar a cabo cada vez más medidas represivas para evitar la deserción y para evitar que las poblaciones empezaran a tratar de desertar a las personas que estaban reclutando. Eso no se conocía como se conoce hoy en día, digamos, y es evidente que eso va a explicar buena parte de por qué las fuerzas españolas no tenían el brío ni tenían los arrestos que sí tenían las fuerzas harapientas de mendigos, de todos los adjetivos que ustedes quieran tener, de las tropas de Bolívar, pero que estaban peleando por una causa que ellos sí hacían, la hacían de ellas, por la causa de liberar a un pueblo que estaba oprimido por las fuerzas españolas. Hago un paro aquí, escucho. Gustavo, es que estaba pensando en algo, el tema del síndrome de aniversario, bueno, que también me ha venido con esta pandemia dando muchas vueltas este tema de las pestes que se han venido repitiendo, ¿no? Y ahora que decías esto, bueno, la de 1720, la gran peste que hubo en Marsella, luego la 820 la cólera, la 1920 la gripe española, bueno, todo este tema. Pero ahora hablabas de 1816, de lo que pasó, de los asesinatos a líderes, y ahora pensaba que en 1916, el 2016 tuvimos también asesinatos de líderes. O sea, hay muchas cosas aquí que tendríamos que estudiar para integrar y para poder ver si realmente, una vez comprendido y mirado, pasar a esta otra esfera, ¿no? Aquí hay algunos comentarios de personas que están escuchando y quiero leértelos. Lina Margarita Mendoza dice: por cada monumento a los próceres españoles deberíamos construir uno por cada aborigen indígena negro que estuvieron como punta de lanza en el tema de la independencia, que reivindicar la condición humana, la categoría de los buenos y los malos nos separan. Luego María Mercado dice que con una mirada así de la historia sería otra realidad. Gracias, David, gracias por el encuentro. Y Jaime Abello dice: porque los libros de historia muchas veces rellenan sus vacíos documentales con elaboraciones ficticias, porque las fuentes primarias a veces son documentos e interpretaciones que no corresponden a la verdad. Bueno, estos son los comentarios que tenemos. Bueno, hay historias de historias, Jaime. O sea, sí, hay quienes pues, echan mano de eso para poder... Y cierto, están todos los documentos, por supuesto, no son fidedignos. Los documentos, al fin y al cabo, están atravesados por las personas que lo escriben, por los sesgos del momento, por los intereses que están en juego en ese momento. Pero de ahí la necesidad de hacer una interpretación hermenéutica de los hechos en su momento. Es decir, hay que tener en cuenta muchas variables que juegan en un momento determinado para tratar de acercarse lo mejor que se pueda a un acontecimiento histórico. Pero los documentos no son, digamos, los documentos no son los únicos fuentes de la historia, ¿no? Eso fue eso es el gran aporte de la Escuela de los Anales que surgió en Francia
creo que en los años 40 o 50, y que, digamos, es la que está más aceptada hoy en día, que estimula una aproximación multidisciplinaria o pluridisciplinaria a los acontecimientos históricos. ¿Por qué? Porque durante muchos años, y eso fue muy propio de la escuela española hasta hace 50 años, de aproximación a la historia, era que, digamos, prácticamente la historia era fusilar los documentos de la época, y resulta que los documentos tienen que interpretarse a la luz de muchas circunstancias, repito, y yo creo que a medida que vamos conociendo y ahondando más en las ciencias humanas, pues nuevos hechos empiezan a ser interpretados de una manera mucho más enriquecedora. Con respecto a las esculturas y a las estatuas, pues es un debate que está muy presente con ocasión de lo que ocurrió en Estados Unidos y ocurre de vez en cuando en España, pero pues es un debate que todavía está muy caliente. Yo creo que derribando las historias no logramos nada, pues no vamos a cambiar el pasado por derribar las historias. Se requiere más bien estos análisis ya mucho más desapasionados para entender también a las personas en su momento. O sea, yo creo que la historia tampoco se trata de descabezar a las personas que tuvieron, de una u otra manera, fueron actores principales en los hechos históricos. Pero, pues es una manera también de entender la gente cuando rechaza, cuando han sido efectivamente ignoradas en las historias oficiales, por decirlas así. Sí, definitivamente es bastante complejo, Gustavo, porque son muchas variables que están en juego. El que relata la historia, la carga emocional que cada uno lleva en el momento de lo que está viviendo. Tendríamos que ponernos en los zapatos de todos y ver a todos los representantes de los diferentes escenarios para poder nosotros tener una mirada amplia, ¿no? Por eso yo creo que también esto nos requiere una mirada bastante abierta, una mirada, yo diría que más allá del juicio es poder ir tomando las piezas y cada uno ir viendo cómo le da un sentido a la propia historia, porque al final del día la historia no nos habla a todos de la misma manera, ni nos llega a todos para ser sentida de la misma manera. Pero si cada quien desde su lugar tiene una visión integradora y que resignifique para darle la oportunidad de que todo esto que ha pasado eh, le dé a uno un propósito en la vida de contribuir, de servir, de seguir avanzando y de ver que además hay un valor que aquí de pronto a veces desconocemos y es el valor de la vida. La vida es más grande, a pesar de todo esto, la vida sigue. La vida no se arruga, no sigue llegando. Ahora nació tu nieta, hay una nueva vida y siguen las generaciones. Y no importa si hay pandemia o no hay pandemia, las generaciones siguen. Y esto yo creo que es lo que a mí, por lo menos en lo particular, me da mucha confianza y fuerza para decir, sí quiero conocer, quiero comprender e integrar, pero también saber tener la confianza en que a pesar de todo y de lo difícil que haya sido, continuamos avanzando, ¿no? Aquí hay algo que te pregunta, una pregunta Hortensia Sánchez y dice, Gustavo, también hay un interrogante de historia con las etnias que encontraron los españoles. Los Camachu dicen que los verdaderos habitantes de la región y que el nombre Mocaná es Mojana. No, se metió una, Laura, hay una voz. Y la región dice que Mocaná es un peyorativo. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo no, pero no he estudiado muy en profundidad esto, pero sí entiendo que no es los mocaná. Ellos utilizaban una macana, que era una arma, ¿cierto? Y de ahí se derivó el nombre de mocaná. Pero realmente creo que digamos, el nombre originario de ellos era Camarajú. Los mocaná es una derivación de las macanas. Eso sí está descrito por los cronistas españoles que se utilizaban como un arma, ¿cierto? Que era la que utilizaban, digamos, las tribus que poblaban esta parte del territorio nuestro. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos tienen derecho a reclamar su verdadero nombre, porque mocaná es digamos, una desviación vulgar de la macana. Eso es lo que he leído. Creo que esa es, digamos, la precisión que hay que hacer con respecto a ese nombre. Ok. Mira, Ginger Marino, qué rico Ginger que estés aquí. Me suena. Dice, te suena, nos parece conocido, ¿no? La reconocemos, la vemos y la reconocemos. Si la historia que estudiamos fue la de Nadia Rubla, en la que nos desconocieron, ¿qué libro de historia estaría hoy escribiéndose sobre nuestra nueva realidad integrada?
No, ya ha habido muchos avances en la historiografía del país, o sea, sobre todo, digamos, yo recuerdo que yo estaba en la universidad, estaba estudiando Derecho, pero ya me gustaba la historia, que salieron los manuales de historia de Colcultura, que ya ahí incorporaba nuevos enfoques de la historia. Ahora, si hacemos, y en eso nos tenemos nosotros los costeños, los barranquilleros, que apreciar lo nuestro, si echamos para atrás, ¿cuándo comienza una interpretación eh, mucho más rica de nuestra historia? Realmente el pionero de esto podemos señalarlo en Luis Eduardo Nieto Arteta, Economía y Cultura en la Historia de Colombia, escrito creo que en 1940 y pico. Posteriormente los textos de Indalecio Líbano Aguirre de 1959. Y de ahí en adelante, sobre todo ya en la década de los 60, empieza pues también la escuela marxista a aportar nuevos elementos para la interpretación de la historia, y ya en los 70, 80 comienza a haber una corriente y una producción de historiografía muy buena, pero el pero es que eso poca, digamos, poca incidencia ha tenido en todavía una narrativa oficial que insiste en repetir estas fechas y esta concepción de la historia bastante unilateral, ¿cierto? Que privilegia unos hechos sobre otros, que privilegia unas regiones sobre otras, que no nos parece que no nos parece que sea adecuado si queremos realmente pues tener un mayor sentido de identidad nacional. Mira, hay muchos libros que lo que pasa es que, claro, reunirlos en uno solo es bastante difícil. Hay textos muy buenos, por ejemplo, el texto de David Bushnell, un norteamericano pues, que vino a Colombia en 1940 y pico, 48, 49, y prácticamente pues, es de las personas que más impulsó una nueva visión de la historia de Colombia, que se llama, el mismo título es muy sugestivo, Colombia, una nación a pesar de sí misma, ¿cierto? Están también el texto recientemente publicado por Jorge Orlando Melo, que trata de hacer una apretada síntesis de la historia de Colombia, que es bastante comprensivo de la historia de Colombia. En fin, hay muchos textos que se han venido produciendo en los últimos 30, 40 años que ya tienen un enfoque mucho más rico y mucho más comprensivo. Valdría la pena tratar de hacer una síntesis o no sé, o unos documentales que recojan todas estas nuevas visiones de la historia para tener una visión más comprensiva de la historia de Colombia y no esa de Nava Rula que ya, pues, que hoy sí que es un texto histórico, en el sentido de que es un testimonio de lo que se concebía la historia en 1910. Bueno, y también reconocer la mirada de cómo ellos veían, tiene su significado. Ahora volvemos nosotros y tenemos que resignificar, y de alguna forma esto es lo que pasa generación tras generación, ¿no? Van ampliándose las miradas y van teniéndose nuevas comprensiones porque finalmente los que están involucrados ven hasta cierto punto. Aquí hay te dice Jaime, porfa Gus, una lista actualizada con 3 recomendaciones de libros recientes. Bueno, miren, sobre la batalla de Boyacá, les recomiendo este texto. Está muy bien escrito, muy bien ilustrado, es sencillo de leer, se lee en una tarde, 1819, de Daniel Gutiérrez Ardila. Ok. Se deja leer muy bien, se deja leer muy rico, está muy bien ilustrado y cuenta estos detalles que les estaba contando, les voy a contar sobre los antecedentes de la batalla de Boyacá. Bien interesante, y recoge nuevos archivos, nueva documentación que no habían sido estudiados en los años recientes y da un nuevo enfoque el año lo dice, 1819, 19, sí. Daniel Gutiérrez Ardila. El libro de Jorge Orlando Melo, Historia Mínima de Colombia, Okay. Jorge Orlando Melo es quizás de las personas, de los intelectuales más lúcidos que tenemos en Colombia. La verdad, pues, una rigurosidad y una manera de escribir y una omnicomprensión de los hechos que lo recomiendo mucho, su lectura. Ok. Ahora bien, repíteme el nombre de Melo. Jorge Orlando Melo. Jorge Orlando, ok. Por aquí lo tengo. Jorge Orlando Melo. Sí, es que estamos escribiendo, Laura los está escribiendo en el chat para los que lo quieran tomar de ahí. David Bushnell, ok. La nación a pesar de sí misma. Historia mínima de Colombia, ok. Tavo, ya, es historia mínima de Colombia, dijo Jaime. El de Bushnell lo recomiendo mucho.
Además, una visión, Ok. pues, norteamericano con toda la objetividad y con toda la distancia que toma, es muy buena. Incluso el título es muy sugestivo, ¿no? Que a pesar de todo lo que nosotros despotricamos de Colombia, pues a pesar de todo, pues hemos logrado construir mal que bien esto, que es lo nuestro. Pero eso es en todo. La Mm. gente despotrica de las historias que le toca vivir, pero a pesar de todo seguimos aquí. Es que este es el punto a mirar. A pesar de todo seguimos adelante y seguimos avanzando. Entonces, Ahora, eh, hablando de sí, historia, yo pienso que al país todavía le hacen falta, y aunque hemos avanzado también en los últimos años, hay que reconocerlo, en buenas biografías. Buenas biografías. Una buena biografía es un excelente libro de historia. Por así ejemplo, es. acá, cuando yo pensaba que ya se había escrito todo sobre Bolívar, y sobre todo por la última gran biografía de un gran historiador inglés que ya murió, que fue uno de los grandes historiadores de Hispanoamérica, John Lynch, que se llamaba Bolívar, Simón Bolívar, el año pasado, creo que el año pasado o hace 2 años, salió una nueva biografía de María Arana, una peruana norteamericana, sobre Bolívar, que los que se habían leído a John Lynch decían, después de haber leído a John Lynch, pensábamos que no íbamos a leer una nueva biografía de Bolívar porque él la había agotado. Pues parece ser que la de María Arana es bastante, bueno, no es que sea mejor, pero aporta nuevos elementos para entender una figura clave en nuestra historia como es Bolívar. Y como Bolívar existe, todavía faltan muchas biografías. Por ejemplo, nosotros seguimos teniendo una visión peyorativa de Santander. Sobre Santander no se ha escrito todavía una gran biografía. El gran libro de Santander es de David Bushnell, el mismo historiador norteamericano, pero es sobre su primer periodo como vicepresidente de Bolívar, es decir, lo que va de 1821 a 1827. Pero Santander es el primer presidente de la Nueva Granada, o sea, de lo que es la Colombia actual. Él gobierna a la Colombia actual de 1832 a 1837 y ahí es cuando él le imprime un sello indeleble a nuestra cultura política, que ha sido tergiversada y no ha sido estudiada en tanto que no se ha escrito una buena biografía de Bolívar, de Santander en esa época. Existe el libro de Pilar Moreno de Ángel, pero que a mi juicio no logra, digamos, captar toda la complejidad y todo lo que significó Santander para nuestro país. Y nosotros seguimos diciendo que el legado santanderista, o sea, lo asumimos muy despectivamente. Otra biografía que, por ejemplo, nosotros los colombianos, por supuesto, y más los costeños, tenemos que comprender mejor para entender muchas cosas de las que pasaron en nuestra historia política. Núñez sigue siendo visto como el gran traidor del Partido Liberal. Sí y no, sí y no. O sea, las circunstancias que llevan a que Núñez tome la decisión que toma todavía se tienen que explicar mejor. Nosotros los caribeños tenemos que reivindicar la figura de Núñez, pero ojalá con una buena biografía. Y hasta tanto no tengamos una buena biografía de Núñez, no lo hemos incorporado a lo que forma parte de nuestra historia. Para no ir tan lejos, y aquí también empezamos a reivindicar figuras claves de nuestra historia. Yo escribí hace poco un texto que va a salir próximamente, en la que tuve que leer mucho del almirante Padilla. Óigame, qué personaje tan interesante, y todavía no se ha escrito una buena biografía. Y insisto mucho en buena, bueno, porque pues, digamos, como historiador, uno le toca que leer muchas biografías. Entonces, digamos, tengo un buen criterio para decir esto, que no hace falta una muy buena biografía de Padilla. Hay biografías de él, pero todas son muy apologéticas, muy exaltando al personaje. Hace falta una biografía que nos diga quién fue el almirante Padilla y el papel que él desempeñó y por qué lo fusila Bolívar, para entender muchas cosas de nuestra historia política durante el siglo XIX. Por ejemplo, hemos querido exaltar recientemente a el general Nieto. Todavía está también por escribirse una muy buena biografía del general Nieto, a pesar de lo que escribió Falsborda y a pesar de lo que escribió Eduardo Lemaitre. En fin, pudiera decirle de muchas figuras claves del país, ¿cierto? Que hasta tanto no hay una buena biografía, pues seguimos utilizando arquetipos o lugares comunes sobre los Así personajes de es, nuestra historia. así es. Te dice Jaime, ¿qué opinas de la incidencia de series televisivas como fuentes populares y masivos de interpretación de la historia contemporánea? Por ejemplo, Narcos o Pablo Escobar. Pues la verdad es que yo no las he visto. Ok, He visto algunos capítulos y sí me sorprendía las preguntas que me hacían a veces en La Habana, porque allá sí pasaban esas series, ¿no?
Entonces me preguntaban, oye, Pablo Escobar era bueno, ¿verdad? Entonces uno se sorprendía, digamos, si eso lo veía el común de la gente, pero él tenía ideas socialistas y tal. O sea, no sé, esas series televisivas que, repito, yo no veo, no he visto, pero no porque simplemente no veo, yo prefiero ver otras cosas, siempre se construyen sobre lugares comunes, sobre una interpretación muy a la ligera de los personajes, en fin. Sí, Jaime, yo Así llevé es. a Escalona, estuve haciendo todo lo posible para pasar la telenovela del Joe, finalmente no pude, pero sí, era una Ok, manera de contrarrestar pues, esa visión que se tiene desde allá, ok. muy sesgada por el fenómeno del narcotráfico. Bueno, en Sí. fin, Bueno, ¿seguimos o qué? ¿O si esto quieres, está...? Lina No, dice que nos recomiendas leer sobre Padilla. sobre Padilla hay artículos buenos, digamos, pero todavía no, quedé con ganas, ¿eh? Quedé con ganas de pronto de escribir esa biografía, porque me parece que el personaje es mucho más atractivo, mucho más interesante de lo que se sigue proclamando, digamos, del almirante Padilla, pues, sus hazañas navales, pero él juega un papel muy importante en la Cartagena de la Gran Colombia, ¿no? Y tiene una ascendencia popular más allá de la que yo inicialmente me imaginé. Y la confrontación que él tuvo con el general Montilla, por ejemplo, ahora que digo Padilla, nosotros no sabemos, los costeños, la mayoría de los costeños, los historiadores sí, por supuesto, pero ustedes supuesto, asumo que no saben, que entre 1820 y 1830, ¿cierto? El gran poder político en la región Caribe de Colombia, ¿cierto? El mandamás, por decirlo así, por utilizar un término coloquial, fue un caraqueño. Ustedes sabían que Mariano Montilla en Caracas gobernó la región Caribe de Colombia entre 1820 y 1830. Pocos conocen el personaje, que era un caraqueño mantuano como Bolívar, ¿cierto? Y que la confrontación con Padilla, que terminó en sangre, ¿sí? Explica en buena parte lo que pasa después de 1830 en Cartagena. Y realmente es un personaje del cual pocos conocemos, porque se ha escrito muy poco. En fin. Qué increíble. Mira, aquí te dice Ernesto Galindo. Gustavo, quisiera imaginar que estamos en el 2050. ¿Qué contarías del proceso de paz con la FARC? Y si ya para ese año habría paz con el ELN. Bueno, por razones personales yo he querido hacer como, pues he querido que esos años en que los que yo presencié, en el caso de la FARC y en el caso del ELN, donde tuve una participación activa, he preferido guardar silencio sobre eso, esperando que se decante un poco todas las cosas que yo viví. O sea, no quisiera pues opinar al respecto. Eh, como colombiano vivo muy frustrado como digamos, los acuerdos no se asimilaron como se debieron asimilar. Aquí pudiéramos hacer algunas críticas sobre que si faltó o no faltó un esfuerzo de pedagogía. El acuerdo era muy complejo, muy extenso para que el común de la gente lo lograra asimilar. Y todos sabemos cómo estuvo atravesado pues, por las pasiones, todavía están vivas, por supuesto, en las cuales se tergiversó los alcances del acuerdo, ¿no? Yo lo que sí lamento es que pues, todavía no soy totalmente pesimista, pero sí su implementación está siendo mucho más difícil y tortuosa de lo que yo me hubiera imaginado. Entonces, no quisiera que dejáramos de pasar una oportunidad histórica de reconciliarnos. Parece que no nos estuviéramos reconciliando a juzgar por el lenguaje y por las posiciones que se están tomando últimamente. Pero sí creo que fue un esfuerzo válido, legítimo, necesario para ponerle fin a esta contienda, que ha tenido sus cosas positivas, por supuesto no todas, pero que todavía la implementación de los acuerdos se hizo o se quedó pactado en un horizonte de 10 años y apenas llevamos 3, o sea que todavía hay tiempo de retomar algunas de las, pues, retomar en toda su dimensión el acuerdo, y yo creo que si se lograra implementar en su gran mayoría, todos los acuerdos no se van a cumplir. Eso sí es no, en todas partes del mundo ocurre más o menos lo mismo. Pero lo importante es que los logros sean mucho más que las dificultades y que finalmente aprendamos de esta historia para que no se repita. Miren, a propósito de eso,
Yo pues veo mucho el noticiero de la BBC y entonces el otro día hicieron un balance de cómo el gobierno actual de Boris Johnson había enfrentado la pandemia, ¿no? Muy crítico realmente el programa, ¿cierto? Pero al final un crítico resumió esto y dice, mire, no nos debemos avergonzar porque nuestro sistema de salud haya fracasado. Tenemos más bien que aprender de las lecciones, sacar lecciones de por qué fracasamos para prevenir mejor lo que se viene. Me pareció una posición muy ecuánime, muy sensata. Aquí, mientras tanto, estamos dándole palo a todo el mundo y palo a todo el mundo y que es un fracaso y un fracaso. Pues, porque vamos a sentir vergüenza de que estamos tratando de ensayar, me refiero en cuanto al acuerdo de paz, de construir una nación en paz, ¿cierto? Más bien aprendamos permanentemente de las lecciones del pasado, de las lecciones de otros procesos, de las lecciones de la confrontación reciente para seguir estando mejor preparados por todos los retos que se nos vienen como sociedad y que se nos vinieron encima con la pandemia. Totalmente de acuerdo. O sea, la historia, definitivamente el aprendizaje se hace por ensayo y error. Y necesitamos es estar mirando lo que ha sucedido para ver qué recursos hemos tomado de esto y qué lecciones nos dejan. Que es donde estamos de pronto muy miopes, ¿no? Sí, yo no Sí, sé, son las 5:10. Yo quisiera retomar un poquito el hilo porque es que quiero aterrizar en dale. algo que es muy pertinente, que tiene que ver con esa animadversión que se nos ha ido creando entre Colombia y Venezuela, que tiene sus orígenes en Perfecto, esa época, ¿cierto? Para perfecto. que, no sé, para también aportar Vamos, un poco con ocasión de la fecha que estamos conmemorando, ¿no? maravilloso. Sigamos Bueno, en mire, eso. voy a apretar un poco. Por supuesto que la historia es mucho más compleja de lo que yo puedo contarlo pues, en 40, 50 minutos. Pero lleguemos a 1818. 1818. O sea, el ejército de Morillo, el ejército pacificador o expedicionario de Costa Firme, digamos, a mediados de 1818 ya ha ocupado prácticamente todo el territorio de lo que hoy es Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. O sea, a punta de, como les decía, a punta de sangre y fuego, logran retomar el control del territorio, menos una franja de territorio que iba desde la desembocadura del río Orinoco hasta el pie de monte de la cordillera oriental colombiana. Y si ustedes cogen un mapa, ¿cierto? El río Orinoco desemboca en un delta frente a Trinidad y Tobago, ¿cierto? Y el río Orinoco, pues si ascendemos el río Orinoco nace aquí en Colombia, atraviesa buena parte de los llanos orientales, atraviesa toda Venezuela y, repito, desemboca en el Océano Atlántico frente a Trinidad y Tobago. Allí existía un puerto fluvial que se llamaba Angostura, pues una franja que iba paralela al río, era la única franja que Bolívar había logrado mantener aislada o bajo control del resto del territorio, ¿cierto? Estaba ocupado por las tropas de Morillo. Bien, en 1818 entonces, repito, esa franja es la que domina Bolívar. Perdón. Para finales de 1818, comienzo de 1819, el liderazgo de Bolívar está muy cuestionado, muy debilitado, porque ya Páez se le ha revelado en alguna ocasión, sus intentos de tomar el control de Caracas han fallado y el hombre se siente bastante solo en Angostura y, repito, los principales caudillos venezolanos no le reconocen todo el liderazgo que él requería en ese momento. Sin embargo, él seguía manteniendo formalmente el liderazgo digamos, de los ejércitos rebeldes, por decirlo así. Entonces, a comienzo de 1819, ellos reúnen en Angostura, que es una pequeña población, repito, a orillas del río Orinoco, un congreso, el Congreso de Venezuela. Y a Bolívar se le ocurre que en ese congreso debieran estar también representantes de la provincia de Casanare, que era parte de la Nueva Granada, para que ese congreso pudiera, digamos, formalizarle y reiterarle su mandato, pero Bolívar ya tenía en mente y ya sabía, porque había fracasado en tomarse a Caracas, había fracasado en poder derrotar a Morillo, él sabía que definitivamente la clave para independizar y para liberar a Venezuela era primero independizar y liberar a la Nueva Granada, para poder tener los recursos suficientes con los cuales volver nuevamente a Venezuela
y liberar a Venezuela. Entonces, con eso en mente, es cuando él envía en noviembre de 1818, ¿cierto? Había enviado a Santander con unos pertrechos que él había recibido porque controlaban la desembocadura del río Orinoco. Por ahí habían llegado pertrechos militares que venían del Caribe, ¿cierto? Envía a Santander con 1.200 fusiles, municiones y vestuarios para poder armar un ejército con el cual entonces ir a derrotar a las fuerzas españolas en la provincia de Santa Fe, en la Nueva Granada. Esa es la gesta de Santander. Santander, se nos olvida, por ejemplo, tenía 29 años y era visto por los venezolanos, que en su mayor parte eran llaneros, ¿cierto? Campesinos llaneros, lo veían como un niño blanquito de la élite bogotana. Pero sin embargo, y hay que reconocerle el temple que tuvo Santander con sus 29 años y con toda esa animadversión que le tenían, el tipo logra mantener la cohesión y empieza a armar el ejército que es el que va a derrotar a Barreiro en Puente de Boyacá. Bien, echemos para atrás la película. ¿Cuándo empezó a intuir Bolívar que necesariamente para poder enfrentar con éxito a España tenían que unirse? Yo he podido rastrear que fue en 1813, cuando él estuvo en Cartagena por primera vez, y él lo dice más adelante en parte de sus memorias, dice, yo desde 1813 tenía la idea de que había que unir a la Nueva Granada y a Venezuela para poder enfrentar con éxito a los españoles, pero se lo guardó. Después en la Carta de Jamaica, en 1815, la famosa Carta de Jamaica, él lo expone, pero como un sueño utópico. Lo ideal sería, y habla incluso en la inflexión del verbo, dice que ojalá la Nueva Granada y Venezuela se unan en una gran nación que tendrá, ojo, que tendrá como capital Maracaibo, algún puerto sobre la bahía de Portete que se llamaba Bahía Honda, ¿cierto? El tipo tenía pensado que la capital de ese gran país tenía que estar sobre el Caribe, pero bueno, el hecho es que él sí plantea a manera de sueño, 1815, la famosa Carta de Jamaica, la necesidad de unir a Caracas, a Bogotá y a la Nueva Granada con Venezuela para poder enfrentar con éxito al ejército de Morillo. Pues bien, en febrero de 1819, en un congreso que se reúne en Angostura. Cuando hablamos de congreso, imagínense un congreso en un pueblo en Angostura, por allá en el Orinoco, con 4 gatos, por decirlo así. No eran 4 gatos, habían 30, 40 delegados, pero escogidos ahí al azar, porque pues, imagínense en ese momento, pero sí se le abona que siempre quisieron que la revolución tuviera un formalismo jurídico. En eso, pues yo creo que es interesante saber que estos tipos sabían cómo se hacía una revolución. Le quisieron dar todo el formalismo de un congreso de delegados de las diferentes provincias y asisten unos delegados de la provincia de Caracas. Pues bien, en ese congreso, Bolívar, en su sección de apertura, habla de que más adelante se formará una nación entre la Nueva Granada y Venezuela. Y ahí están delegados de la provincia de Casanare. Bolívar se cuidó muy bien de que ahí estuvieran, repito, delegados de la provincia de Casanare que pertenecía a la Nueva Granada. Pues bien, les decía entonces que Bolívar envía a Santander, y ¿qué es la labor de Santander en el primer semestre de 1819? Formar ese ejército. Cuando hablamos de ejército, no se crean ustedes que es los ejércitos que el que va a combatir en 1823, 4 o 5 años más tarde en la batalla de Ayacucho, que son casi 10.000 soldados uniformados con bayonetas y fusil. En ese momento, Santander logra armar como 1.200, 1.500 llaneros, campesinos, desnudos, en alpargatas, con sombreros de paja. Pero bueno, lo logra armar y lo va logrando armar. Y en ese ejército que él va formando, está conformado por llaneros de la Nueva Granada y de Venezuela. Ya existen tensiones entre venezolanos y granadinos. ¿Por qué? Hombre, porque nunca se habían visto. O sea, imaginémonos en la época, ¿quién viajaba? Era una escasa minoría blanca la que podía viajar de una ciudad a otra. O sea, la gente no tenía ni idea de quién vivía a 2 horas. Entonces, claro, empezar a formarlos, empezar a aglutinarlos, empezarles a hablar de que es que tenemos que combatir a un español, de que tenemos que tener disciplina, que estamos luchando por unos ideales, era muy complejo.
De ahí, digamos, de ahí el gran reconocimiento que le debemos a Santander, porque el tipo sí logró mantener un mínimo de cohesión, una tropa, un tropel más bien, digamos, de campesinos y de personas analfabetas, pero el tipo va logrando ir armando poco a poco este ejército que se llamaba, incluso Bolívar, muy inteligentemente, fíjense usted, el cargo formal con el que le da la investidura a Santander, lo nombra comandante de la vanguardia del Ejército Libertador de la Nueva Granada. El título parece más grande que el ejército, pero bueno, el tipo se lo tomó a pecho. 29 años en plenos llanos orientales, el tipo va formando esta cosa. Bien, ¿qué está pasando? Ya estamos en 1819. ¿Qué está pasando? Imagínense ustedes hoy lo que es la sabana de Bogotá y lo que es Boyacá, y cómo la cordillera oriental va subiendo por lo que es la provincia de Girón, que es el actual Santander del Sur, y llega hasta Cúcuta, que es todas las ramas, el ramaje de la sabana de Bogotá y la cordillera oriental, que era donde estaba asentada la mayor parte de la población de la Nueva Granada, blancos, criollos, indígenas, campesinos, mestizos, y es toda la población de Bogotá, Sogamoso, Tunja, Socorro, Girón, Vélez, Bucaramanga, Ocaña, Pamplona, Cúcuta. Esa era la gran franja de la gran población de la Nueva Granada, correcto. ¿Qué está ocurriendo? Lo que yo les decía, en todas esas poblaciones, los españoles, como cada vez tenían más deserciones y más bajas en sus tropas, tenían que reclutar a la fuerza a la gente, a punta de represión. ¿Qué pasa también? En España, ya España está en la bancarrota, no tiene cómo enviarles financiaciones y presupuesto a Morillo. Entonces, ¿cómo hace Morillo para poder mantener ese ejército? ¿Cómo? Confiscándole a la gente los ganados, los caballos, y poniendo impuestos, con lo cual se va generando una hostilidad cada vez mayor de la población hacia un ejército que ven como un ejército de ocupación, ¿cierto? Y empiezan a surgir guerrillas que van hostigando permanentemente al ejército en toda esa zona del territorio. Como el virrey Sámano pensaba, porque ya sabían que Bolívar estaba armando un ejército, pensaban que ellos iban a subir por los lados de Cúcuta y Pamplona, estacionan parte del ejército allí y el resto del ejército se queda en Santa Fe de Bogotá y en Boyacá. Pues bien, ¿qué es lo que hacen esas guerrillas? Cortan el paso entre las tropas que estaban en Pamplona y Cúcuta y las que están aquí en la sabana de Bogotá, con lo cual dividen el ejército español. Y eso va a ser clave para la derrota del 7 de agosto de 1819. Pero lo importante aquí, y ya se conoce, esto que estoy diciendo no es porque lo hayan contado los patriotas, es que lo contaron los españoles en esos documentos de los cuales se encontraron hace como 40, 50 años en una universidad norteamericana. Y es todas las quejas, el lamento y todos los oficios que enviaban tanto el virrey Sámano como Barreiro, como Morillo, como todos los generales españoles que estaban en ese momento, y dan cuenta del hostigamiento de las poblaciones, de las deserciones, de que los soldados eran en su mayor parte americanos, y por el contrario empiezan a dar cuenta de cómo había un gran respaldo popular de estas poblaciones a lo que ya sabían que venía, que era el Ejército Libertador. Eso es clave y eso se ha conocido recientemente. Sí, eso para explicar un poco que esto no fue en últimas también una confrontación entre españoles y criollos. Si la mayor parte del ejército español estaba conformada por americanos, eran prácticamente, como algunos historiadores españoles lo dicen, claro que eso hay que tomarlo con beneficio de inventario, esto fue en últimas una guerra civil entre quienes apoyaban la monarquía, ¿cierto?, española, y quienes querían ya la independencia para construir un estado republicano, ¿cierto? Pero bueno, bien, yo creo que sí se ha contado, pero ya hoy se conocen mejores detalles de cómo fue el ascenso del ejército de Santander y Bolívar hasta la sabana de Bogotá, o hasta, digamos, hasta Boyacá. Uno no dimensiona eso, queridos amigos. O sea, estos eran llaneros de tierra caliente, ¿verdad? Que andaban en alpargatas. Esos tipos han subido a 3.100 metros de altura. Como dicen los cuadros, coño, hacer. O sea, eso se requirió muchos cojones, y perdonen aquí las damas. Sí, claro. O sea, eso lo leo hoy
como un librito de historia, pero eso fue evidentemente una cosa épica. Subir, ya para ese entonces eran 2.500 personas, 2.500 soldados a pie en esos páramos, unos tipos que estaban mal vestidos, que venían de los llanos, que nunca habían subido a esas alturas. Eso fue realmente una cosa épica y fue posible porque a medida que iban ascendiendo, las poblaciones de la zona empezaron a apoyarlos y a animarlos y a vestirlos. O sea, es bien bonito ver cómo se hicieron muchos sacrificios para con los pocos vestidos que tenían las poblaciones arroparlos. Y estos tipos ascendiendo, ¿cierto? Hasta llegar pues, a la cota más alta que fue el páramo de Pisba, de más de 3.000 metros de altura. Mientras tanto, los españoles están convencidos de que los van a derrotar, porque Barreiro, que era el comandante militar de la zona, estaba convencido de que a las primeras de cambio iba a haber una desbandada, porque sabía que tenían espías en esa época, por supuesto, venían harapientos, venían famélicos, venían con falta de armamento, y las tropas españolas estaban pues bien vestidas, estaban con fusiles y qué sé yo, y estaba convencido de que en el primer gran combate los iba a desbaratar, tanto que así lo deja saber en algunos documentos de la época, ¿cierto? Pero Morillo, más perspicaz, porque el personaje de Morillo también fatal y toda la cosa y todo lo que sea, pero era un tipo ilustrado y un tipo inteligente, también el tipo entendía que sin el apoyo popular, y eso es válido para cualquier movimiento insurgente, para cualquier confrontación, si no hay apoyo popular, forget it. Puedes tener el mejor armamento que tengas, pero si no hay un apoyo popular, cualquier guerra de desgaste continuo está llamada al fracaso. Él entendía lo que estaba viendo. Y él da a entender en algunos oficios de la época de 1819 que no hay nada que hacer, que se va a perder tarde o temprano las colonias hispanoamericanas, porque no tienen el apoyo popular, porque el ejército que ellos envió está diezmado, porque no le mandan los refuerzos que necesita, porque no le mandan la financiación para poder alimentarlos bien, por las enfermedades, en fin, por una serie, era evidente que Morillo entendía que eso tarde o temprano se iba a perder. Empezando porque decía, porque es que nuestras tropas están conformadas en su gran mayoría por americanos, ¿cierto? Y ya en 1819, una cosa era el ambiente en 1810, que la mayor parte de la gente, eso del rey que está cautivo allá por Napoleón, era una cosa muy lejana. En 1810, ¿quiénes se enteraban de que Napoleón tenía secuestrado a Fernando VII allá en Bayona? Los poquitos que sabían leer. Pero ya para 1819 han transcurrido 8 o 10 años. Ya hay un adoctrinamiento, cierto adoctrinamiento ideológico. Ya la gente, no solamente eso es una noticia lejana, la han sentido en carne propia la represión de los ejércitos españoles. Ya saben que están luchando por algo concreto, que es la liberación de un ejército que no hace sino reprimirlos, ¿sí? Que le hacen reclutamientos forzados, que le hacen confiscaciones, que a los rebeldes los ahorcaban y los arrastraban por las calles. O sea, ya esto es una cosa de otro orden, ¿cierto? Entonces, bien, voy a acelerar el paso porque si no aquí me quedo 2 horas echando cuentos y los abusos de su paciencia. Abuso de su paciencia. Nos Miren, extasia más bien. Antes de la famosa batalla de Boyacá, ¿cierto? Tuvo lugar el 25 de julio la batalla del Pantano de Vargas. Esa sí fue la batalla. Esa sí tuvo más ribetes de batalla que la famosa batalla de Boyacá, porque ahí sí hubo ya una confrontación, bueno, no sabemos de cuántas unidades, pero ahí sí ya hubo por primera vez una confrontación, porque antes había habido escaramuzas, ¿cierto? Si uno conoce la topografía un poco de Boyacá en esa zona, pues uno sabe que es montañoso. Y entonces había una que otra escaramuza. Ya Barreiro sabía que estos tipos habían ascendido. Y ya más o menos por las informaciones y el apoyo popular, Bolívar sabía más o menos con cuánto contaban las fuerzas de Barreiro. Se calcula que del lado de los patriotas habían 2.800 soldados entre comillas, por supuesto. Y del lado español habían 1.650, o sea que ya había una superioridad numérica por parte del ejército patriota, ¿cierto? Pero repito, en el Pantano de Vargas es donde se ocurre, digamos, la primera batalla, y ustedes ven el monumento que hay allá, por cierto, de Arenas Betancourt, espectacular. Es donde a campo abierto hay una primera confrontación y los dos bandos reclaman el triunfo, pero realmente
hubo como que un empate, porque por supuesto las fuerzas españolas siguieron más o menos intactas. ¿Qué es lo que ocurre el 7 de agosto? Antes del 7 de agosto, Bolívar hace una maniobra envolvente para tratar de cortarle la retaguardia al ejército de Barreiro para que no tuviera contacto con Santa Fe de Bogotá, para que le pudieran enviar refuerzos, que ya había pedido refuerzos Sámano, sobre todo en municiones, y 2 cañones y un obús. De esos 2 cañones y un obús, y esto es para reírse, se atollaron y quedó un solo cañón. Al primer disparo se descojonó ese cañón. O sea, nada más hizo un disparo porque se desbarató. Pero bueno, el cuento es que Barreiro, sabiendo que ya venía una maniobra envolvente, él hace marchar a su tropa, y miren lo que son los hechos reales. Durante la noche del 6 al 7 de agosto, ¿cierto? Cuando ya no tiene nada que hacer para poder, digamos, combatir el movimiento envolvente de Bolívar, él hace regresar a los soldados y los hace caminar en la noche del 6 al 7 de agosto aproximadamente 35 kilómetros a pie. Y estos soldados llegan a Boyacá, ¿cómo lo diríamos en costeño? Que lo diga alguien. Jaime. Amados. Como un chupo. Exactamente, no, los tipos llegan exhaustos, sobre todo en esas, digamos, en esas montañas donde el oxígeno falta. O sea, los hizo caminar 35 kilómetros con ese frío. Por supuesto que estos tipos llegan exhaustos. ¿Con qué moral van a combatir? Entonces, cuando ellos creen que cuando crucen el puente de Boyacá se van a encontrar apenas con unas avanzadas del ejército, él no es consciente de que ya está detrás de lo que ellos estaban viendo del ejército libertador. Cuando empiezan a cruzar el puente de Boyacá, ¿cierto? Exhaustos, sin ninguna, digamos, la moral de tropa, y cuando sale el ejército libertador, estos tipos a las primeras de cambio salen en desbandada. Esa fue la batalla de Boyacá. O sea, cuando la avanzada española, no se sabe cuántos soldados de infantería, logran cruzar el puente de Boyacá, que estos puentes que inauguraron aquí son más grandes, ¿cierto? Y entonces viene la caballería, imagínense ustedes la caballería de esa época, ¿es cierto? Hago un paréntesis, y por ejemplo, por eso les recomendé 1819. Miren lo interesante que es la historia. Ya se conoce por toda esta labor que han hecho estos historiadores, cuántos disparos se consumió el ejército español en la batalla de Boyacá. Y sacan cuentas y resulta que cada soldado hizo un promedio entre 5 y 6 disparos en una hora. El promedio regular de disparos de un soldado ya con los fusiles de comienzos del siglo XIX en las batallas napoleónicas era entre 120 y 180 disparos por hora, lo cual lleva a deducir, y eso son estudios rigurosos, que las famosas batallas nuestras, y sobre todo la batalla de Boyacá, fue una batalla de bayonetas y de lanzas, lo cual hacía más sangrienta, lo cual exigía de un soldado que estuviera más convencido de lo que estaba haciendo para ir a matarse a punta de cuchillo y a punta de bayoneta, porque una cosa es disparar desde lejos, otra cosa es enfrentar, ¿cierto?, a una persona que se te viene con una bayoneta. Y por eso explica en parte por qué la desbandada española, porque no tenían suficientes municiones con las cuales disparar desde lejos. Cuando se les vinieron estos tipos con lanzas, también del ejército patriota estaban en las mismas, ¿cierto? Fueron unas batallas muy cruentas desde el punto de vista humano, porque repito, una cosa es matar a una persona a 400, 500 metros de distancia donde uno no lo ve, pues no le ve la cara, pues por supuesto que lo ve y lo apunta, y otra cosa es verlo encima, con el sudor, con la sangre, o sea, uno nunca se imagina esas cosas, porque bueno, no las vivió, pero así fue. Entonces eso explica por qué el ejército libertador estaba conformado por estos tipos que estaban luchando por una causa real, y los otros tipos que a las primeras de cambio salían corriendo porque eran americanos en su gran mayoría, ¿cierto? A pasarse para las filas contrarias. Entonces lo que tenemos como batalla de Boyacá ocurre entre las 2 de la tarde y las 4:30 de la tarde.
en donde lo que hubo fue una desbandada de estos españoles. Y tanto es que capturan a gran parte, capturan a casi toda la oficialidad española, empezando por Barreiro y los coroneles y los oficiales del ejército español. Y la mayor parte de los soldados del ejército se van salen corriendo y se esconden, ¿cierto? Ese es, ahora bien, aquí quiero hacer un alto, antes de pasar a lo que pasa en Bogotá, lo que voy a contar a continuación. ¿Por qué es importante? Porque sí es importante la batalla del 7 de agosto de 1819 y por qué cuando las tropas entran el 10 de agosto a Bogotá, que son recibidas, aclamadas realmente, o sea, ahí sí hay testimonios de la época reales de cómo entra Bolívar y Santander. Además, ya se imaginarán las pintas en que entraron estos dos señores, perdón, que con unas ruanas y todo eso, pero la gente los aclamó porque sí efectivamente fue una liberación, era un ejército de liberación lo que entró a Bogotá, porque en Bogotá ya se estaba viviendo también la represión española y Sámano, que era un personaje que se las traía. En cambio entra Bolívar y hay un gran recibimiento, o sea, realmente fue una cosa bien bonita, bien épica, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de esa escaramucita, de esa desbandada? Porque fue una escaramuza. Bolívar muy hábilmente sabe que una cosa era un gobierno, ¿cierto?, en Angostura, en un pueblito perdido por allá en el Orinoco, y otra cosa es que se han tomado a la capital de un virreinato, donde tenía sede el virrey, donde estaban las autoridades españolas, donde había una catedral, donde habían los tribunales, donde había el tesoro, donde había toda la simbología del imperio español. Es la que se toma Bolívar. Es el significado del 7 de agosto de 1819, es que ya, y lo vamos a ver en el tiempo, porque después del 7 de agosto de 1819 es cuando viene ya la sucesión de las batallas que van a dar por fin a la liberación de España. Acuérdense ustedes que después del 7 de agosto de 1819 viene el 24 de junio en Carabobo, o sea, año y medio después, cuando Bolívar logra, después de año y medio, reorganizar, tomar todos los recursos de la Nueva Granada, armar un nuevo ejército, viene la batalla de Carabobo, que es la independencia de Venezuela y la liberación de Caracas. Después viene el 24 el 10 de octubre de Cartagena, y ahí ahora volvemos sobre eso. El 10 de octubre del 1821 cae Cartagena y ya se libera. Ahí sí que, por eso decía, no es que el 7 de agosto se selle la independencia, en términos reales debiéramos decir el 10 de octubre de 1821. Lo que pasa es que como no hubo guerra, no hubo una batalla, y ahora vuelvo sobre eso, y después viene el 24 de mayo la batalla de Pichincha, con la cual se libera Ecuador. Después viene el 24 de julio Maracaibo. Después las batallas de Junín y Ayacucho en Perú en 1823. El punto de partida es el 7 de agosto de 1819. Eso sí es una fecha importante en términos geopolíticos. ¿Por qué? Porque entonces Bolívar corre. Una vez que se toman a Bogotá, ¿qué hace Bolívar? Bolívar deja instalado a Santander como vicepresidente. Ojo, aquí hago otro paréntesis, para que ustedes vean que el mismo Bolívar tenía conciencia de que esa batalla no era con la que se sellaba la independencia de Colombia. No. ¿Saben cómo lo nombra él, Bolívar, y lo deja ya instalado en Santa Fe de Bogotá? Como el vicepresidente de las provincias libres de la Nueva Granada. ¿Qué está implícito en ese nombramiento? Que hay otras provincias de la Nueva Granada que no están libres. Por supuesto que no estaban libres. De Monpós para arriba, de Monpós hasta Cartagena, todo eso estaba bajo el dominio español. ¿Cierto? Popayán seguía bajo el dominio español. Es la franja importante, por supuesto, del centro del país, que llegaba hasta Antioquia también se liberó, hasta lo que hoy es el Chocó. O sea, la franja que salía desde Angostura y llegaba al Piedemonte de la Cordillera Oriental, con la batalla de Boyacá y con lo que pasa los días siguientes, esa franja se extiende hasta el Océano Pacífico y hasta el Urabá, ¿cierto? Entonces, es una franja que va desde el Orinoco, y vean ustedes que parten dos el dominio español. Arriba queda la región Caribe colombiana, parte de Venezuela, y de ahí para abajo, de Popayán para abajo, está la audiencia de Quito y el virreinato del Perú y Chile. Pero fíjense ustedes que geoestratégicamente hablando,
tenía sentido la visión que tenía Bolívar de que era necesario unir a Venezuela y a la Nueva Granada para comenzar así el gran movimiento emancipador de América, de Hispanoamérica en América del Sur. ¿Por dónde iba? Estabas Bueno, contando. bueno, es interesante ver. Bueno, entonces, Bolívar, ¿qué hace? Una vez ya tiene Santa Fe de Bogotá bajo su dominio, sale corriendo, porque es que sale corriendo a ir a Angostura a decirle a los tipos que no creían en él, ya tenemos una capital, ya, o sea, ya empezó la guerra ahora sí en serio. Y ya entonces es cuando él fortalece su liderazgo. Ya no hay manera de decirle miércoles, este hombre se las trae. No, no, es que ya demostró que su estrategia había funcionado, porque era una apuesta que él tuvo y había quienes apostaban a que iba a fracasar ese experimento de ir a liberar primero a Bogotá y la Nueva Granada. Ahí le estaban apostando varios que como siempre, le apostan al fracaso, pero no, el hombre se la jugó y le salió bien. Entonces, él deja instalado a Santander y se regresa a Angostura, ¿cierto? Y instala ahora sí formalmente en diciembre de 1819 el Congreso de Angostura, donde hay representación ya de la Nueva Granada, y es cuando se expide por primera vez la ley fundamental de la Nueva Granada, que ya sí formaliza a Colombia y la Nueva Granada como un nuevo estado. Santander tenía sus resistencias y tenía sus resistencias, que eso no iba a ser así nomás, pero aceptó porque las circunstancias del momento lo exigían, la estrategia militar lo exigía, la estrategia política lo exigía. ¿Y qué es lo primero que hace Bolívar? Manda como sea, a como dé lugar, ahí no hubo ni manera de mandar un WhatsApp ni un trino, pero enseguida mandó a que en España supieran que ya había caído Santa Fe, la capital del virreinato. Y que esa noticia, ¿qué va a generar en España? Por eso la importancia del 7 de agosto de 1819. A mediados, ya a finales de 1819, cuando ya se sabe de la derrota de que ha caído Santa Fe de Bogotá, Fernando VII y todas las fuerzas reaccionarias de España están organizando un nuevo ejército. Ahora sí, estaban raspando la olla, como se dice vulgarmente, para armar una flota mucho más poderosa de la que habían con mucho esfuerzo mandado con Morillo, para volver a tratar de reconquistar sus colonias. Pues bien, ¿qué impacto genera el 7 de agosto de 1819 en Europa? Primero que ya las potencias, y le hace los ingleses, el Reino Unido, la Francia de ese momento, los países, Holanda, los Países Bajos, en los mismos Estados Unidos, dice, un momento, esto va en serio, ¿cierto? Y lo más importante del 7 de agosto de 1819 es que provoca o desencadena la rebelión, la famosa rebelión de Riego. Perdón, no sé si ustedes han oído hablar de la rebelión de Riego, es un coronel. En Sevilla se estaba organizando esa nueva expedición de un nuevo ejército. Pues bien, el coronel Riego, el 1 de enero de 1820, se rebela y dice, no vamos para Hispanoamérica. Ya esto no hay caso con Hispanoamérica, y las tropas se rebelan y no hay entonces un nuevo ejército. Y por el contrario, proclaman la Constitución de Cádiz en 1812 y obligan al rey Fernando VII a aceptar la monarquía constitucional, que la Constitución de 1812 de Cádiz consideraba a los españoles americanos como parte integrante de la monarquía. Entonces, todo eso lo desencadena el 7 de agosto de 1819. Un acontecimiento que duró 2 horas, donde un poco salieron corriendo. Fíjense ustedes toda la repercusión geopolítica que tiene, ¿cierto? Porque de eso se trata, ¿cierto? Bien, ya voy a tratar de terminar porque, bueno, es increíble, no, humanamente comprensible, pero yo creo que ya eso lo comenté, o sea, el pánico del que se apoderan los españoles en Bogotá. O sea, el virrey Sámano, ya eso se los conté, ¿cierto? Los tipos, el tipo se queda callado el 8 de agosto y sale el 9 de agosto temprano, disfrazado para que no lo linchen en el camino, ¿cierto? En la madrugada con escoltas, y bueno, hace el recorrido que en ese momento se hacía, que era ir de Bogotá a Honda. No sé cómo los que han vivido por allá pues saben cómo era el trayecto de Bogotá a bajar hasta Honda, y ahí coger embarcación abajo hacia Monpós, donde todavía habían fuerzas españolas, y llegan a Cartagena. Aquí hago un paréntesis, mis queridos amigos.
¿por qué va a ser difícil la reconquista de Cartagena? Porque resulta y pasa que el gobernador español en Cartagena era un personaje bien interesante, desconocido para nuestra historia, porque solamente lo hemos tratado como el español al fin y al cabo. Era el gobernador Gabriel Ceferino de la Torres y Velasco, último gobernador de España en Cartagena, que toma posesión como gobernador de Cartagena en diciembre de 1815, cuando la ciudad cae en manos de Morillo. Morillo pues hace todas las ejecuciones y Morillo baja, como les decía, en 1816, después de fusilar a los próceres, y deja instalado en Cartagena a Gabriel Ceferino de la Torres y Velasco. Miren, un personaje ejemplar, ilustrado, correcto, con sentido de la justicia, con sensibilidad, muy ilustrado, que, digamos, gobernó la provincia de Cartagena con mucho tacto, con mucho tacto. Era un tipo muy creyente, pero era un tipo ilustrado, un tipo que entendía cuáles eran las causas que habían generado la rebelión en España. Claro que tenía su poder muy limitado, ¿cierto? Pero eso hacía que en Cartagena la mayor parte de la gente apoyara y estuviera a gusto con Gabriel Ceferino de la Torre. Por el contrario, Gabriel Ceferino de la Torre y Velasco sabía quién era Sámano, sabía que era un déspota, sabía lo que estaban haciendo en el interior del país con las confiscaciones, con los fusilamientos, con las represiones, con la imposición de impuestos y contribuciones. Él sabía eso y hay, o sea, las cartas de él, la correspondencia que se conoció después, el tipo decía algo así como que, mierda, ahora se nos viene para encima Sámano y vienen las confiscaciones, la cosa, y esto se nos va a dañar, como efectivamente llegó Sámano a imponer el orden, porque era su superior jerárquico, ¿verdad? Pero bueno, Sámano a los pocos meses se va y este hombre queda custodiando a Cartagena. Todo el litoral caribe, o nuestra región caribe, litoral, estaba en manos de los españoles. Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de marzo de 1820? Como ya Bolívar ya tiene bajo control buena parte del territorio de Venezuela, envía una expedición desde la isla de Margarita a tomarse Riohacha para que Riohacha sirva como una cabecera de puente, es decir, una cabeza de playa, es decir, una cabeza desde donde él va a poder organizar la liberación de Santa Marta, de Ciénega, de Barranquilla, de Cartagena. Efectivamente, el 9 de marzo ellos se toman a Riohacha y como la época eran el gran contingente de esas tropas que se toman Riohacha eran de unos mercenarios irlandeses que habían sido reclutados por un personaje que se llamaba MacGregor, un farsante de tiempo completo, como abundan en la historia. Con una serie de señuelos, el tipo había reclutado como 700, 800 irlandeses, muchos de ellos con su familia, con el cuento de que aquí les iban a dar un principado y que habían tierras fértiles, qué sé yo, y logra embarcar como a 800 irlandeses. Estos tipos llegan primero habían creo que llegado a Urabá, pero ahí no había nada, pues puro mosquito, y después se van para Riohacha y ellos participan en esa toma. Pues bien, la toma de Riohacha no es fácil porque los indios, las comunidades indígenas de la zona, eran muy reacios también a las tropas patriotas, pues por razones que no es el caso mencionar, pero bueno, sí, aquí sí vale la pena hacer un paréntesis. Bueno, yo quiero terminar para allá para que nos queden 10 minutos de cosas. La corona española, fíjense ustedes lo importante, porque hay que situarse en la época. La corona española hablaba de naciones y sus dominios estaban conformados por las naciones chimilas, por las naciones de los Cobis, las naciones de los Embera Catíos. Ellos les daban entidad de nación a las comunidades indígenas. No como hoy en día, bueno, ya eso ha cambiado por supuesto, pero buena parte de nuestra historia republicana se quiso montar un Estado nacional con una nación. Pues la corona española tenía unas legislaciones específicas para cada una de las nacionalidades indígenas porque inspiradas en el cristianismo o no sé en qué sé yo, les reconocía entidad antropológica. Existía la nación de los chimilas, existía la nación de los guayú, existía la nación de los embera, existía la nación de los muiscas y les daba una legislación que era protectora. Pues bien, cuando estos patriotas vienen a llegar a hablar de la libertad de los ciudadanos de derecho y que todos somos iguales ante la ley, pues estos tipos ¿por qué iban a pelear por alguien que iban a eliminar esta legislación que de una u otra manera era protectora de sus derechos? Eso explica en buena parte por qué gran parte de las comunidades indígenas eran leales al rey y lo que explica por qué la toma de Riohacha es muy conflictiva.
porque a los irlandeses no se les pagó, por supuesto, porque MacGregor era un farsante. Estos tipos saquean a Riohacha, ¿cierto? Se rebelan y hay unos conflictos de todas maneras. Total, se llega a un acuerdo y los expulsan, los mandan para Jamaica. Pero bueno, el hecho es que se toman finalmente los patriotas a Riohacha, ¿cierto? Y en Riohacha, de Riohacha ya comienza entonces la organización de la liberación de la región Caribe colombiana. El 11 de junio, desde Riohacha llegan tropas con un corsario francés, Luis Haury, que se había tomado San Andrés y Providencia en 1818, se toman a Sabanilla y ahí en Sabanilla establecen una cabecera de puente donde empiezan a llegar ya los refuerzos y se va a armar el ejército libertador patriota aquí en la región Caribe, y por el sur viene ascendiendo Córdoba por los lados de Monpós, ¿cierto? Para después primero tomarse Ciénega en una cruenta batalla que tuvo lugar el 10 de noviembre de 1820. Se toman Ciénega porque Ciénega hay una resistencia muy fuerte, ya no puedo entrar en detalles, pero finalmente después se toman el 11 de noviembre Santa Marta y comienza a partir de finales del 20, comienzos del 21, el sitio de Cartagena. ¿Por qué el sitio de Cartagena? Hombre, porque primero la ciudad estaba amurallada y estaba muy bien guarnecida, ¿cierto? Y además Gabriel Ceferino de la Torres era una persona que gozaba de un apoyo popular y era muy buen estratega. Entonces también no se quería, era muy difícil que hubiese una batalla como la que hubo en la batalla de Junín, de Ayacucho, de Carabobo, o incluso la del Pantano de Vargas. Aquí pues difícilmente iba a haber una batalla, sino más bien un sitio como fue el que Murillo le aplicó a Cartagena en 1815. Pero bueno, para hablar bien de Gabriel Ceferino de la Torres, finalmente el hombre entiende que está perdido y entonces comienzan unas incursiones de Padilla en donde se tomaron algunas embarcaciones por ahí por las bahías de las Ánimas. Sí, fueron estrechando el cerco hacia Cartagena hasta que Gabriel Ceferino de la Torres y Velasco entiende que no hay nada que hacer y comienzan unas capitulaciones bien interesantes que constan en un documento de la época. Hay una capitulación, ¿sí? Amigable, y entre el 1 de octubre y el 10 de octubre, Gabriel Ceferino de la Torres embarca a las tropas españolas que parten de manera pacífica el 10 de octubre de 1821, con lo cual se culmina el dominio del territorio de la actual Colombia. Es una capitulación, está redactada, el texto se conoce, no sé, pues fue por lo menos civilizada, no digamos que amigable, pero fue civilizada. La población cartagenera no tomó represalias contra los soldados españoles que se embarcaban, entre otras cosas porque respetaban a Gabriel Ceferino de la Torres, que repito, era un funcionario ejemplar de la corona española. Y entonces así concluye la liberación de Cartagena, y quizás por eso nosotros no conmemoramos el 10 de octubre, porque bueno, porque no hubo sangre por medio. Pero bueno, lo importante fue que concluye ahí, y tan importante sí para nuestra historia, así como nosotros decimos, el 7 de agosto no se sella la independencia, sino comienza el proceso o la campaña libertadora. Uno pudiera decir, el 12 de marzo en Riohacha comienza la liberación de la región Caribe colombiana, que culmina el 10 de octubre de 1821, después de haber liberado a Riohacha, a Ciénega, a Santa Marta, a Barranquilla y finalmente Cartagena el 10 de octubre de 1821. Colorín colorado. Bueno, ¿qué decir? Hemos dado una maravillosa visita a los tiempos de estas batallas, de verdad, con tu profundidad. Siempre hay una serie de comentarios aquí que no me quiero pasar, donde dicen que ha sido excelente, que como siempre, tú brillante, claro, bueno, en fin, que estuvo excelente, que observaciones sistémicas, deleite histórico con Gustavo. Yo creo, Gustavo, que tienes que volver a echar cuentos de nuestra historia, dice Jaime. Esto de poder contar, esto de poder reunirnos, esto de poder volver a revisar lo que hemos vivido, es supremamente importante. Nosotros, de alguna manera, estamos no solamente nutridos por eso, sino que cuando yo te escucho y veo, por ejemplo, este tema de la fuerza que tuvieron para defender lo propio, cuando cuentas que salieron en desbandadas los que no tenían nada que perder, sino que estaban allí simplemente siguiendo un líder, pero los que tenían su sangre en juego de su familia, de su sitio, de su lugar, se la jugaron todas. Entonces, el poder ver eso, esos son recursos que finalmente, como tú decías antes,
seguimos con arquetipos. Eso está en el inconsciente colectivo. Eso también nos pertenece. Tenemos esa fuerza. Y qué bueno poder verlo y poder reconocer todo lo que ha estado antes, porque ¿qué podríamos sacar de allí? ¿Qué recursos podemos reconocer? Infinito valor. Y tú has hecho toda la tarea de poderlo estudiar. De alguna manera también yo creo que es interesante, Gustavo, como preguntaba Ginger, bueno, ¿y la historia va a estar contada? Ya tienes lo del almirante Padilla. Yo creo que esto es el reto de este momento, ¿no? Seguir contando la historia. Sí, no, y mire, yo quisiera aprovechar la oportunidad para que ustedes sepan que, bueno, tal vez por mi carrera pública, pues sí, se me conoce por mi formación de historiador y se me invita en este tipo de eventos. Pero en Cartagena, en Santa Marta, hay una escuela de historiadores nuevos, pues nuevos con respecto a uno, ¿no? Son jóvenes, pero que están escribiendo cosas muy buenas. En Cartagena hay un grupo de historiadores, Javier Ortiz, bueno, el mismo Alfonso Múnera, y una escuela de historiadores que están escribiendo historias muy interesantes. En Santa Marta está Joaquín Viloria, están aquí en Barranquilla Jorge Conde, Luis Alfonso Meneses, todos historiadores que están historiando la historia, perdón la redundancia, que son textos que vale la pena leer y escuchar. O sea, no es solamente, probablemente me he quedado yo corto frente al avance de la historiografía en la región caribe colombiana, pero se está produciendo. Probablemente hace falta mayor divulgación o alguna serie digamos, de una serie de documentales o qué sé yo. Siempre he querido yo hacer documentales, porque el documental bien hecho, pues por supuesto llega a más audiencia que un libro. O sea, yo reconozco las limitaciones que tiene un libro. Este tipo de charlas, pues yo las he echado así como un cuentecito, y me puedo hasta mamar gallo en el idioma, pero es más accesible a ustedes, ¿verdad? Que ponerse a leer un libro. Pero si se hacen unos buenos documentales, y es una idea que yo siempre tengo en mente desde que estaba estudiando historia en Oxford, esos documentales no solamente llegan a una audiencia mayor a la que puedo llegar yo o a la que puede llegar un libro, sino que se pueden utilizar como instrumentos pedagógicos en las universidades, en los colegios. Entonces, la historia se está escribiendo. La verdad que, digamos, lo que se ha hecho es bastante significativo, pero permanece muchas veces en textos o en revistas que no tienen mayor divulgación, o personas que no tienen acceso a lo que yo puedo tener, pues por las razones que ya conocen por la carrera pública mía. Pero yo me alimento a su vez de todos los avances que ha habido en la historiografía, no solamente del país, sino también en la región caribe colombiana. Bueno, y yo quiero decirte, mi pasión al estudiar esto es mirar los patrones sistémicos, los patrones que se repiten, porque bueno, es hacia lo que yo me dedico, ¿no? Hacia mi mirada sistémica, y realmente me interesa muchísimo ponerme en resonancia con estas personas que están escribiendo, porque yo sí creo que a los niños hay que ofrecerle esto desde una mirada más fenomenológica. Mira que a mí me pasó en México algo que me gustó muchísimo ver en el CUDEC, y era cómo a los chicos, en lugar de explicarles la historia, las ponían a vivirla representándola. Esto que hablas tú de los documentales. Entonces, no es solamente en la imagen, tiene mucho más sentido en un momento dado cuando se siente y cuando se vive la experiencia. Así que hay muchos recursos hoy en día que podríamos utilizar para dejar esto, ¿sabes? La claridad que se ha ido logrando para que las comprensiones vayan siendo asequibles a mucha gente, porque al final del día esta es la tarea, que entre más personas estemos conscientes y comprendamos y nos conectemos con las historias que traemos, pues mucho más sabemos direccionarnos y, como dice el dicho, lo que no se conoce o se resiste, aquello que no está comprendido persiste, ¿no? Sí, hay una frase que es casi que un lugar común en la historia, que el que no conoce la historia está condenado a Está repetirla. condenado a repetirla, sí. Algo de eso hay cierto, algo de eso hay cierto. Entonces, si uno pues conoce mejor la historia, pues como decía la persona esta que hizo el balance del sistema de salud británico, pues aprende Ajá. lecciones y enfrenta mejor los retos del presente. En la medida en que nosotros conozcamos mejor la historia, pues no es que estemos a salvo de no repetirla, ¿me entiendes? Pero por lo menos tenemos mejores elementos de juicio para que nuestras decisiones estén inspiradas en una mayor racionalidad y en una mejor comprensión y no las pasiones del momento. Mire, Así es. yo en dos ocasiones, desde que empecé a estudiar historia en Inglaterra hasta el sol de hoy, me he leído en dos ocasiones casi toda la correspondencia de Santander y Bolívar. Y ustedes no me creerán que lo que sufro yo cuando empiezo a leer la correspondencia de Santander y Bolívar, y ustedes vieran el cariño, el respeto, la admiración que se tenían el uno al otro.
cómo se unían en la fraternidad de lo que estaban haciendo, cómo incluso se echaban unos piropos realmente sorprendentes y cómo eso se va agriando en la correspondencia y uno empieza a sufrir y yo recuerdo que digo, por favor no peleen, no peleen, no peleen, no peleen, porque uno ve en la correspondencia cómo van a pelear y entonces, mira, dice, pero por Dios, ¿por qué no? No podían, no pudieron y entonces eso parece que se estuviera repitiendo, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué no se entienden? ¿Por qué no buscan la manera? Porque si no nos entendemos, esto va a terminar mal. Entonces, Así es. cuando uno tiene mejores elementos de juicio porque conoce mejor la historia, probablemente uno es más desapasionado y puede tomar las decisiones, ¿cierto? Que orienten las grandes decisiones colectivas de una manera más racional. Sí, definitivamente. Definitivamente la historia comprendida nos permite que nosotros tengamos también los recursos a manos de cómo poder seguir gestionando, ¿no? Valiosísimo. Tao, de verdad, infinitas gracias. Yo quiero saber si hay alguien que tenga alguna pregunta antes de cerrar. Ha sido maravilloso, todo el mundo, bueno, con Gracias. muchas ganas de cómo se ha dado. Ya te mandaré esto de los chats para que tú tengas también todos los comentarios claros. Realmente, como siempre, y vuelvo a decirte, me hacía falta este tipo de conversación. Me hacía falta escucharte. Y realmente me dejas con muchísimo para mirar porque han surgido una cantidad de comprensiones increíbles. Están pidiendo que se repita, Tao. No, estamos todos abiertos. No, muchas gracias a todos y perdonen, gracias por la paciencia. Yo sé que hablo demasiado, pero bueno, es que a mí me apasiona eso. No, y a mí me apasiona escucharte y creo que a todos los que nos quedamos aquí contigo nos apasiona el poder escuchar y de verdad aprender de ti. Siempre valoro y aprecio muchísimo esto, de verdad. Bueno, Gracias por tu generosidad. Espero haberles aportado para una mejor comprensión de los hechos históricos. Muchas gracias y que se cuiden. Bueno, un abrazo. Lo mismo, Tao. Mil gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Dale, dile. Chao, Don Gos. Gracias. Chao. Gracias a todos. Bonito momento. Adiós.